para mí. Los rojos y blancos, gane no pierda, siempre cantan así. Aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, aupa, upa, hurra, qué buenos son. Pues muy buenos días, tardes o noches. El saludo habitual de este podcast que es vuestro, Cultura en Rojiblanco. Dicen que cada vez que va al hormiguero, este hombre, Arturo Pérez Reverte, sube la audiencia de manera brutal. Pues nosotros tenemos a nuestro invitado fetiche también, que es Javier Olivares, que también nos sube la audiencia cada vez que viene. Y que además, pues, es una persona con mucho criterio desde nuestro punto de vista y al que siempre recurrimos cuando tenemos que analizar o debatir cosas que son de... Mira, voy a decir una cosa, como decía el antiguo, el recordado José María García, de candente actualidad. Que De siempre actualidad. he querido decir eso. Así que también contamos con Inés Sotanaz, que como ya sabéis es uno de los columnistas más reputados del universo atlético. Y con ellos dos vamos a ver, analizar un poco en este programa de urgencia, pues qué es lo que le pasa al Atlético, cómo se ha creado este descontento alrededor del equipo y cómo están los ánimos un poco encrespados acerca de todo lo que es ahora mismo relacionado con el Atlético de Madrid. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por acudir aquí a nuestra llamada. No, gracias por acordaros de mí. No, nada que agradecer. No, no, sí, nosotros siempre a los amigos les invitamos. Muy De hecho, bien. nunca nos Que hemos olvidado, o sea, no hace falta no, acordarse. no, 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 para nada, para nada. Ah, bueno, una cosa, como después veo en las gráficas de iVoox que el podcast va perdiendo audiencia conforme pasan los minutos, que esto es muy cachondo al final. Solemos tener bastante retención de público, pero lo voy a decir al principio. Acordaos que hemos sacado los 50, la historia en podcast del Atlético de Madrid. Una historia que está muy divertida, con muchos toques de humor, con escenas interpretadas por los propios miembros de los 50. Dios mío, vais a descubrir actores y locutores increíbles. Ha quedado muy bien y sobre todo que hacemos foco en la historia que menos se conoce, porque a partir de los años 80-90 yo creo que todo el mundo tiene muy fresca en la memoria la historia del Atleti, pero lo que pasaba en el Atleti de los años 20, de los años 30, es muy interesante y hay muchas cosas que seguro que os vais a divertir y que vais a conocer. Pues hecha la publi, comenzamos. Bueno, amigos, ¿qué creéis que le pasa al Atleti? ¿Por qué están los ánimos tan encrespados? ¿Por qué se ha generado esta especie de guerra civilismo en la grada con el equipo en esta temporada en la que todo parecía al principio que podía resultar una buena temporada? Javier, empieza tú como invitado que eres, que a Enio ya le tengo calado ya. Bueno, es complicado resumirlo, pero yo lo resumiría primero. Ese enconamiento es propio de las redes sociales y de este país. Yo creo que ya se está llegando a un punto de... La gente habla de polarización. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo porque cuando yo opino del Atleti educadamente no estoy faltando a nadie. Claro. Es como en política, ¿no? Es que todos están... No, no, no. Hay gente que va continuamente a machacar y gente que intenta sacar las cosas adelante, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una situación. Y además en el Atleti, como en cualquier club, siempre hay gente, no hablo ya del radicalismo de fondos y de tal, hay cierta gente con una cierta cultura, como diríamos, eh, muy Pérez Revertiana, para hablarlo de un Mm. punto de vista así, muy de Cipotuda. las tercios de Flandes, ¿no? Sí, Entonces eso a mí me da un poco de grima, no por los tercios de Flandes en sí, ya, ya. porque hay una radicalidad un poco mustia, en mi opinión, y estoy siendo, digamos, educado y amable, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, cuando se habla de la ilusión del inicio de temporada, yo no la tuve. Ni yo. Es decir, yo pasan cosas que a mí me dan mucha vergüenza. Es decir, pasa a mí lo de Samu me parece imperdonable, a nivel Mm. no ya deportivo, sino humano. Es decir, aparte de que me parece yo he visto a Samu jugar como 10 12 partidos y tiene un planteamiento, tiene una intuición táctica aún por desarrollar, pero tiene una intuición táctica. O sea, yo le vi jugar en Montjuic contra el Barça, por ejemplo,
y volvió loco a toda la defensa del Barça. Solo que luego fallaba cara al gol, pero volver tú solo con 19 años, Claro. loco a la defensa del Barça, que Xavi tuvo que cambiar toda la táctica, no es baladí. Contra el Real Madrid en Mendizorroza recuerdo que expulsaron a Nacho de una patada porque ya estaban hartos de él, porque no podían con él. Eso con 19 años me parece suficiente motivo o olfato de decir que esa persona con 19 años, que es tuya y que además te ha costado nada, por lo menos darle un poco de chance, ¿no? Y luego yo es que no entiendo lo de Hanco, no entiendo, pero ya más allá de nombres propios. No entiendo que se vaya por un delantero y al final viene otro, que no son lo mismo Dovic que el noruego, que Sorloth, no son lo mismo, porque Dovic para mí es muchísimo más rápido y muchísimo más mejor en la presión, por ejemplo. No hay lateral izquierdo suplente de calidad. No hay un lateral derecho. Bueno, en cuanto se lesiona a alguien, falta un central y el mediocampo está despobladísimo, Ujú. pero despobladísimo. Es decir, es que además estamos empezando a tener la costumbre de que todo el mundo viene aquí para jugar en otra cosa de aquello que ha hecho toda su carrera. No sé si me explico. Es decir, Sí, sí, sí. es Ujú. como si se reinventaran los jugadores para darle un toque que antes no tenían porque yo lo valgo, ¿no? Entonces, Ujú. a mí Gallagher me parece un fichaje interesante, pero no sé dónde ubicarlo. Eh, de Paul a mí me parece muy frustrante en general, pero a lo mejor yo siempre le vi como un nuevo caminero, en cierto modo, ¿no? No como en el Sí. sentido de capacidad de ataque o de... Yo Ujú. hablo por modelos que la gente pueda entender. Sí, sí, Pero sí, sobre sí. todo, me parezca lo que me parezca, creo que los dos jugadores que ya están muy envejecidos, que son para mí claves en el Atleti, que son Koke y Griezmann, Mm. siguen teniendo que correr un kilometraje impropio, Claro. en vez de que ya les ha machacado los últimos 2 años y está acortando su carrera como futbolista, Sí, porque sí, están sí. exprimidos y de repente tienen un kilometraje impropio que a día de hoy les hace ver como futbolistas mucho peores de lo que son. Claro. Y no hay visos de De realidad, de cambio. cambio. Y, Ya. pero lo que es peor, Barrios, que tiene 20, ¿cuántos? 21, 22 años, Mm. Sí. que hubo una polémica el otro día con el tema Barrios también en Twitter. Sí, sí, Barrios, sí. Por mí, por mí. sí, lo sé. Yo no soy tan negativo como tú, pero eh, yo a Barrios le vi sufrir mucho en la Olímpica de 5, pero lo sufre y lo aguanta. ¿Me explico? Es decir, es Ujú. alguien que es muy... Pero es que el buen Barrios no es el que sufre y aguanta solo, es el que es un interior que sube, que tiene un tiro finísimo y que tiene una clase de jugón. Y se está convirtiendo otra vez en un centrocampista forzado a hacer un esfuerzo físico Impropio. superior al suyo que le impide, a veces tiene fallos en entregas fáciles puntualmente o luego definiciones que es impropia de la calidad que tiene, porque están a un estrés por su ubicación que no le impide ser el jugador que es. Entonces, yo veo a todo el mundo descolocado. Ahora bien, que de repente en estos debates, cuando gana el Atleti 0-1 en el minuto 1-2, en el minuto 93, y que te diga la gente, qué jódete, que ha ganado, qué día vas Ya, a ya, pasar, ya, ya, ya. a mí me tocan los cojones, porque claro, yo soy más del Atleti que por edad y acumulación, mucho más que ellos, ¿no? Entonces, veo una generación nueva que encima pretende, a la que respeto, porque hacen cosas muy interesantes y tal, que de repente te viene a dar como hay que ser así para ser del Atleti. El carné. Perdona, no, el Atleti ha sido siempre un equipo bastante anarquista en ese sentido de que se puede ser de muchas maneras y entendemos eso. Entonces a mí eso me parece, yo de hecho he bloqueado a mucha gente que yo eso no me ha pasado nunca del Atleti en estos últimos partidos. Le he bloqueado porque no tengo necesidad de aguantar tontunas, no sé si Claro. me explico. Entonces, claro, y luego hay otro error y ya acabo, que es el unocerismo. Vamos a ver. Yo recuerdo al Atleti de la época de Panadero Díaz, de Melo, de Ovejero y, bueno, un partido histórico, el de Glasgow. No te metían en un gol ni aunque te quisieran matar, no sé si Claro. me explico. Pero el Atleti siempre jugaba, metía un gol o dos tranquilamente
y luego defendía, pero era ver defender con una tensión y un arte distinta. Es como incluso en la primera etapa del Cholo, cuando de repente atacaban y luego defendían mucho 0-1, 0-1, eh, era distinto. Es decir, defender bien no es que te lleguen 40 veces a tu área. Claro. Te puede llegar el Liverpool de Klopp, aquel que ganamos sufriendo, pero que era el mejor Liverpool posible, y te puede llegar el Bayern de Guardiola, que sufrimos y les eliminamos, porque era un Bayern que yo no he visto en mi vida un equipo igual que aquel. Mm. Que yo, para mí es una de las grandes injusticias que aquel Bayern no llegara a una Champions porque le eliminamos nosotros, porque Sí, era, sí. era que veías que no se podía con ellos. Entonces, contra esos equipos se entienden que te avasallen. Y nos avasallaron, pero bueno, está el portero, está la defensa, pero que cualquier equipo te avasalle y te llegue. Y el Paris Saint-Germain del otro día no era ni el Bayern de Guardiola ni el Liverpool de Klopp. O sea, que de repente veas que juega contra el Big Claro. y jugando el Big te genera 3 o 4 ocasiones que si es un equipo no amateur te la clava, o que de repente, a mí eso me parece que hay una gran diferencia del unocerismo, del defender bien o de, esto es lo típico del Atleti, ¿no? El Atleti típico siempre tenía el balón jugado a su manera y no permitía ese nivel pero vamos, es decir, el Atleti llegaba al Bernabéu y ganaba 0-1 con gol de Grifa, Ujú. pero es que era impenetrable, no sé si me... Sí, sí, no, total, sí, es que está, vamos, yo creo Era que una no defensa vas a activa. encontrar Eh, una eh, respuesta igual, ¿sabes? Porque esto es lo Era que una hemos hablado muchas defensa veces. activa, no pasiva en bloque bajo. Era una defensa activa. El Atlético de Madrid ahora mismo no tiene fuerza para subir el bloque a defender, lo cual contra el Barça veremos qué pasa. No tiene esa fuerza de bloque para arriba. Y luego, si el Atlético con esta situación supiera dar 3 toques de balón, ganábamos 0-3 muchos partidos. Entonces yo no entiendo este concepto de sumisión a una serie de situaciones que llevan ya 3 años de una manera reiterada, y de que parece que año tras año, se fiche o no se fiche, los jugadores se van conociendo en el mes de noviembre. Claro. Y eso profesionalmente, y no queriendo ni que dimitan a Simeone, ni que cesen a Simeone, ni que nada, nada. Si Simeone se tiene que ir cuando él le dé la gana, porque nos ha dado mucho más de lo que jamás soñamos, y yo, Ujú. mi respeto es máximo. Pero vamos, si no se pueden analizar cosas que tú cuando ves un partido es que cantan, pues entonces a lo mejor no somos el Atlético que de toda la vida, sino otra cosa, partiendo Ya, por ya, su ya, ya. posición No, está y claro. muchas veces por sus propios comentaristas cuando hablan del Atlético. Yo creo que es que se mezcla todo. O sea, si me dejáis. O sea, yo creo que hay tres escenarios que son tres escenarios, están relacionados, pero son tres escenarios diferentes que tienen problemáticas diferentes y que tienen soluciones diferentes, ¿no? Y el problema es que como tendemos no a simplificar, sino a infantilizar las cosas, ¿no? Y a reducirlas al absurdo, ¿no? Y ahí es muy difícil discutir. O sea, los tres escenarios a los que me refiero son, una cosa es el club como entidad, como institución y como proyecto deportivo. Otra cosa es el desempeño de Simeone como director técnico de un conjunto de jugadores que, por lo que puede haber influido más o menos, pero que tiene. Y otra cosa es la respuesta de la afición a todo esto que está pasando. Y creo que son cosas diferentes. O sea, el tema del club, que a mí es que a mí es el que más me preocupa porque creo que es el origen de todos los males, De de todos. todos los males que yo veo el concepto de proyecto que se maneja en esas oficinas, que para mí deja mucho que desear. Esto es una teoría, evidentemente no está, o sea, está basada en lo que veo, ¿no? En el análisis así más o menos rupestre que yo pueda hacer. Pero yo creo que el club ha estado viviendo muchos años o demasiados años de un árbol que daba manzanas prácticamente sin regarlo y sin hacer nada, ¿no? Simeone ha sido una bendición, ha estado 10 años metiendo al equipo en Champions con poca inversión, porque si analizas los números,
el balance es prácticamente cero o incluso negativo, con poca inversión y con resultados espectaculares, independientemente ya no hablo de juego ni nada deportivo, estoy hablando puramente financiero. ¿Qué pasa? Que yo lo que creo es que no han sabido preparar el relevo o no han sabido alimentar que ese monstruo siguiese viviendo y tengo la sensación de que hay mucho amateur o mucho mal profesional dentro de lo que es la dirección técnica deportiva del club como proyecto. Ahora hablamos de Simeone, estoy hablando de lo que va más arriba. Porque también es verdad que es tan oscuro el Atlético de Madrid que es imposible saber quién toma las decisiones ahí. O sea, quién ficha, quién no ficha, por qué ese, por qué no. O sea, todos sabemos que tenemos un director deportivo, pero yo no le he oído hablar nunca. ¿Sabes? No le he oído una entrevista, no sé qué piensa, no sé ni siquiera si es del Atleti, no sé qué tipo de futuro plantea. Yo no sé qué influencia puede tener Simeone en los fichajes o no, porque aquí todo el mundo especula, pero la realidad es que no lo sabemos. O sea, ninguno ha salido a dar la cara a reivindicar fichajes o no fichajes. Entonces, en ese punto de vista, la construcción del equipo es pésima. O sea, ha ido de muy mala a pésima. O sea, tú decías, Teno, al principio que las ilusiones en verano eran muy altas y tal, las expectativas eran muy altas. Personalmente no es así. Y de No, hecho, no, a mí. no las mías, el run run que Sí, sí, había. no, sí, te he entendido perfectamente, no, te he entendido. Pero digo que yo personalmente No, no, recibí. yo tampoco era optimista en muchas cosas, No, ¿eh? no, lo sé, pero bueno, y lo sabéis. Yo, o sea, en verano he recibido por todos los lados, de todos los sitios, de gente además versada que me toca un poco las narices, ¿sabes? O sea, pero bueno, pues básicamente, o sea, de no tener ni puta idea, pero bueno, aquí no tiene ni puta idea nadie, te quiero decir. O sea, tengo una opinión tan sólida como la de cualquiera y llevo muchos años viendo y por lo menos un mínimo de consideraciones sí que se podría tener. Y yo me basaba en algo que es evidente, o sea, es que el proyecto deportivo hace aguas por todos los sitios. O sea, es que ni siquiera tenemos los puestos doblados. Tú has hecho un resumen, Javier, antes al principio, y es así. O sea, tú decías, no tenemos un delantero un lateral izquierdo suplente de garantías, ni titular. O sea, porque es que no lo hay. Pero también es verdad que tampoco se sabe muy bien. O sea, fluctúa mucho cuando se juega con 5, cuando se juega con 4, pero en cualquier caso no son, a mí no me parece que sean laterales de nivel en ningún caso. Pero es que tenemos unos centrales muy mayores y sobre todo es que se está construyendo el equipo sobre dos jugadores muy buenos, pero que tienen 34 y 35 años y que si no se van este verano, bueno, pues a lo mejor deberían de irse, te quiero decir. O sea, tú decías grima, da mucho reparo, a mí me da mucho miedo construir un proyecto en base a Griezmann y Coque, que los adoro a los dos, son leyendas vivas del Atlético de Madrid y es que, vamos, te quiero decir, no tienen ni un pero a ninguno de los dos. Pero construir un proyecto alrededor suyo, o sea, construir un proyecto pensando que Griezmann va a jugar todos los partidos. No, 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 perdona. Yo hablaba de haber construido un proyecto para ellos después de ganar la liga. Claro, que no fue lo que. Viendo, viendo con la edad que tenían, ajustar para no quemarlos tanto. Claro, claro, pero No, no, no pero no ha sido ahora. así. No O sea, ahora no, ahora ya es Claro, un no, claro. capítulo pero casi lo que se acabado. hizo después de la liga, o sea, ha sido, pues como siempre, poner parches, retales, oportunidades de mercado. Yo nunca he visto una línea, o sea, nunca he visto una idea de proyecto. Igual que tú veías el Madrid, que yo no sé quién será el director deportivo del Madrid, pero tú veías que hacía una apuesta clara por jugadores de centro del campo jóvenes y con físico, que sí, que costaban una pasta, pero coño, había una idea detrás, ¿sabes? O sea, yo en el Atlético de Madrid no la he visto desde hace un montón de años, ¿no? Y creo que eso condiciona todo lo que viene después. Porque ahora entramos en el terreno de Simeone, que es en el que habla todo el mundo. Porque es que al final Simeone ha sido y es tan importante en este equipo y ha creado tanto salpullido y tantas heridas en el nacional madridismo y en otros entes que tangencialmente o no afectan al mundo del Atlético de Madrid y de la Liga y del fútbol español, que claro, es que va dejando cadáveres y heridos por donde pasa. Entonces está todo muy viciado en torno a Simeone, ¿no? Pero en lo estrictamente deportivo, yo creo que es un entrenador que se siente mucho más cómodo en situaciones de hándicap negativo, es decir, cuando tiene pocos jugadores o cuando tiene un jugador que lo tiene que sacar de posición, inventarse, en ese tipo de cosas es el mejor del mundo probablemente, pero probablemente tenga problemas cuando lo tiene todo, ¿sabes? O cuando el proyecto está consolidado o cuando tiene. Ahí está un poco por ver, ¿no? Y bueno, yo durante muchos años ha hecho magia, porque es que verdad que Simeone ha sacado rendimiento espectacular de jugadores que fuera del Atlético de Madrid no han sido nada, ni antes ni después, y eso es verdad. O sea, hay pocos jugadores que en el Atlético de Madrid no hayan hecho nada, hayan salido
con Simeone estoy hablando, ¿eh? Que hayan salido del Atlético de Madrid y hayan triunfado en otros equipos. A mí no se me ocurre ninguno. O sea, en ese sentido, es cierto que ha sacado rendimiento brutal de jugadores que no se les esperaba, pero también es cierto que lleva un par de años en que esa magia no funciona y especialmente este año no funciona. O sea, yo veo al equipo que es que ni siquiera sabemos a qué juega, ¿no? Entonces, un poco ahondando en lo que tú decías, Javier, del tema del unocerismo, es que es mentira. Primero, el fútbol ha evolucionado. O sea, el fútbol en 2014 no es el mismo del 2023, 24, igual que no es el mismo que en los 60 ni en los 70. Y eso tenemos que entenderlo. Pero además creo que en los últimos años es todavía más radical esa diferencia. O sea, el factor físico ahora mismo es fundamental. O sea, un vector del deporte que tiene una influencia que no ha tenido nunca probablemente. Bueno, quizás en los primeros años 90, pero ahora es bestial. Hasta equipos como el Manchester City, que es el paradigma, ¿no? Del fútbol de toque, hostia, son 11 atletas, están corriendo todo el partido y tienen un fondo físico espectacular. O sea, ha venido para quedarse. Entonces, yo recuerdo que en el 2014 el Atlético de Madrid pasaba por encima físicamente a todos sus rivales. O sea, salíamos a Europa y era un espectáculo. Y en la Liga era un espectáculo. Y eso ya no pasa. Ahora, de hecho, es al revés. O sea, ahora prácticamente cualquier equipo nos gana en ese aspecto. Y luego, es verdad lo que tú decías. O sea, nosotros teníamos una forma de jugar muy concreta, con un bloque jugábamos muy juntos, defensivamente muy potente, pero vamos, yo, igual que vosotros, nosotros hemos visto todos los partidos de ese año 2014 y el Atleti el 95% de los partidos los dominaba. Con o sin balón, pero los dominaba. O sea, tú llegabas a jugar contra el Málaga o contra no sé qué, metías 2 goles y el resto del partido no sufrías. Te estarías Claro, defendiendo. porque Simeone jugaba bien Claro. dominando el espacio, no el balón. Dominabas el partido. O sea, esto que él siempre dice de forma recurrente, de vamos a intentar llevar el partido donde hagamos mayor. Bueno, pues eso antes era verdad. O sea, tú llevabas, o sea, el partido lo dominabas tú. A veces no te hace falta tener el balón para dominar el partido y tú veías que estabas dominando. Y yo recuerdo ese año y esos años y era una gozada del Atlético de Madrid porque era un equipo muy bien entrenado, muy bien trabajado y que tú no sufrías. Al contrario, tenías la sensación de que el partido se estaba jugando a lo que tú querías. Eso no pasa ahora. Eso no pasa ahora. Lo que pasa que es verdad que los periodistas de primera fila o los más conocidos veían al Atlético de Madrid nada más que en los partidos importantes, contra el Madrid y contra el Barça, y en los 3 o 4 de Champions ya cuando estábamos llegando a las rondas finales. Y claro, en ese caso, efectivamente, el Madrid y el Barça te acogotaba porque eran mucho mejores que tú, el Bayern de Múnich no te quiero ni contar, el City aquel no te quiero ni contar, bueno, pues todos los grandes equipos de Europa, porque es que hemos jugado contra los mejores del mundo, macho, en esos años. Y sí, yo recuerdo estar contra el Bayern de Múnich y aquello era un vendaval. El problema es que ahora eso te pasa contra el Mallorca, contra el Betis, contra el Celta, contra Sí. y eso no era así antes. O sea, antes no te acogotaban. Y el Paris Saint-Germain el otro día, y estoy de acuerdo, no es esos equipos, porque le falta un delantero, le faltan cosas, pero es que te llega 5 veces, o sea, no ganas por puro milagro. Y llegan 5 veces por errores tuyos, por desajustes, porque hay carencias, porque tienes unos centrales que no están para que no están, un centro del campo que no existe. Y es que eso ya lo sabíamos, macho, lo sabíamos desde hace 3 años y te sigue pasando. Entonces, bueno, pues Simón está cambiando, pero no le sale. Y yo soy pesimista, porque es que creo que lo que hay es lo que hay. O sea, es que no hay mucho más. Eso en cuanto a deportivo. ¿Qué pasa? Porque luego está la gente, que yo creo que también hemos sufrido como que se ha mezclado la generación saliente con la generación entrante. O sea, daos cuenta que la gente que tiene ahora 20 años es que solo ha visto un Atlético de Madrid jugando en Champions y disputándole la Liga al Madrid y al Barça, ¿no? Y quizá estamos pegando un poco de éxito, ¿no? O de ese tipo de. Yo discutí hace poco con los hijos de un amigo mío que decía, mira, si tú vas a ser de este equipo porque gane o porque pierda o porque esté tal o cual jugador, búscate otro porque es un debate que en algún momento lo vas a perder, ¿sabes? O sea, de este equipo hay que ser por otras razones. Pero hay que asimilar que tenemos un montón de aficionados al Atlético de Madrid que han llegado en esa tesitura y que han cogido los usos y modos de nuestros enemigos acérrimos y un poco también los usos y modos de lo que escuchan a diario en los medios de comunicación. Entonces es muy difícil lidiar con ese histerismo, con esa inmediatez, con esa falta de fondo y sobre todo lo que dices tú, que a mí me desespera también y me tiene también un poco enfadado, es con la mala educación. O sea, no puede ser que yo el otro día, no sé qué dije,
Y, o sea, bueno, hubo un tuit que intentaba explicarme que es que el Atlético de Madrid lo habían robado la familia Gil. Que le dije, ¿en serio, macho? ¿Me estás contando a mí esto? Bueno, pues acabó llamándome vikingo, ¿sabes? Te quiero decir, bueno, tío, pues, o sea, si estamos, o sea, si a mí, macho, uno del Atlético me llama vikingo, hostia, estamos llegando a un nivel en el que yo, francamente, no me sé mover. Y aparte que no me interesa en absoluto y quiero huir de esa mierda porque no me interesa, pero el problema es que eso se extienda como la nada, ¿no? Como, en fantasía y acabe copando todos los rincones de lo que es el aficionado al Atlético de Madrid, que espero que no, pero que poco a poco, pues claro, nosotros nos haremos mayores y si eso es lo que va a venir por debajo, hostia, me da pánico porque vamos a convertir el Atlético de Madrid en otra cosa que no es de la que yo me enamoré, que no es de la que yo soy seguidor y que francamente es que no me interesa una mierda. Yo creo que lo que ha dicho Javier antes, de que el Atleti siempre ha tenido ese espíritu anárquico, yo eso lo compro exactamente. O sea, quiero decir que ahora parece que se ha puesto como una especie de idea única. Si vas a encontrar esa idea única que tienen algunos, te atizan por Y de todos nuevo lados. rico. Sí, 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 de nuevo rico, efectivamente, de lo que decía Tony, de los usos del nacionalmadridismo. Volviendo a lo de Simeone, siempre José Luis, un amigo nuestro que siempre estamos hablando de cine y de fútbol, dice que Simeone es como Roger Corman, que sabe hacer maravillas con muy poco presupuesto, o sea, con jugadores que no son sencillamente buenos, pero que con las plantillas de buenos jugadores, pues que ahí nos apañamos más, ¿no? En fin, esto es lo que hay. No, el tema barrios que habéis sacado antes es un ejemplo claro de esto. Mira, cada uno puede tener su opinión. A mí es un jugador que no me llena el ojo. Seguramente porque no juega en su posición, seguramente porque lo que está haciendo, le están haciendo ponerle de 5, pues no es el sitio donde el chaval tiene más lucimiento y a Bueno, lo mejor es un... o de cinco acompañado, pero si es O que de no es 5 barrio solo. acompañado, claro. No es barrio solo. Es que es que, es que no sabes si los dos mediocentros están escalonados. Juegan como están todos atrás, Claro, es pero que no lo hay un sabes. jugador que se está hundiendo por falta de cariño y de que se le ha machacado también y se le ha exprimido como un limón, es Lino. Si Sí, Lino pero me... yo creo que es diferente. Mira, yo lo de Barrios, lo que pasa que Barrios, yo creo que es el único centrocampista que tenemos que es un centrocampista moderno, de estos que Sí, pueden sí, jugar sí, en sí, varias sí, sí. posiciones, de box to box, de tal, si os fijáis, los centrocampistas de los equipos élite son así, ¿sabes? O sea, son tíos, macho, que cubren mucho campo, que todos tienen buen pie, todos tienen buen físico, llegan, o sea, ese es el tipo de centrocampista que se estila ahora en Europa. Y el problema es que el Atleti no tiene, o sea, es que el centrocampo del Atleti es Coque, que es un tipo físicamente muy limitado al que el fútbol actual le viene fatal y encima le pilla en una edad muy mala. Hala, Es claro. probablemente el mejor centrocampista que tenemos, pero no, o sea, es muy difícil llevar los partidos al ritmo que él necesita. O sea, No, pero que lo que decía es que independientemente de lo que cada uno piense de las cualidades de un jugador, lo que es muy sangrante es que el Atlético de Madrid tenga que depender de si Barrios se constipa, que es un jugador en formación, y es en que él eso tiene estaremos todos 20 de años, pero acuerdo, para poder tener un centro del campo medio normal. Eso es dramático. No, es que claro, es que sin no. barrios no hay centro del campo. Claro, no hay, directamente, no hay. Y es una responsabilidad que puede cargarse al chaval, ¿sabes? O sea, esa es mi crítica, no sé si lo expresé bien o mal, pero el caso es que, en cualquier caso, ¿qué es lo que pasa? A continuación hay una reacción por parte de un montón de gente que a mí me da igual, porque al final me termino divirtiendo porque ese día no tenía muchas cosas que hacer. De hay un mogollón de insultos, ciervos, no sé qué, no sé cuántos tal. Yo al final los gano por agotamiento. Dice, pero ¿por qué me insulta? Ya al final uno ya me mandó a paseo porque ya no podía soportar tanto tuit seguido, ¿sabes? Pero que a lo que voy es que, chicos, o sea, del Atleti se vive de muchas maneras, se ha opinado de todo, se ha pitado a Luis Aragonés en el campo, ¿os acordáis? O sea, se ha cuestionado a todo el mundo, no pasa nada, pero si es que Pero, esto es debate, si es que no es una ciencia. y luego se juega con mucha mentira. Mira, eh, oportunista. Yo, durante una época, yo estaba bueno, yo era habitual de señales de humo, Mm, soy exiliado, como bien sabéis, y yo recuerdo que, por ejemplo, el fichaje de Agüero lo avisé yo. Es decir, y más de uno más, es que la gente habla y no. Y éramos dos o tres que estábamos, Chinaski y otro yo, que teníamos muy buena información, ujú, además de una información que no era de un solo sitio, sino de dos o de tres sitios. ujú. Entonces, claro, por ejemplo, cuando se habla de Rodri, de por qué se fue Rodri. Bueno, Rodri no era muy feliz aquí, ¿eh? Claro. La gente diga, no es que se fue al primero que vino, y yo doy fe de que
el fichaje de Rodri es algo súper personal de Miguel Ángel Gilmarín, que era en la niña de sus ojos y que no lo hubiera dejado marchar nunca. No sé si me explico. O sea, que no todo el mundo es plano en una única dirección. Y estoy hablando de alguien a quien yo critico mucho y lo he hecho personalmente. O sea, porque he tenido la oportunidad y sé que me en Twitter y que me dice. Pero vamos, lo que te quiero decir es que, claro, nos quieren contar lo que decía Ennio, ¿no? De decir, no, oye, tú sabes que los Gil robaron el Atleti. Hombre, mi hermano era uno de los accionistas. Que en paz descanse, Pablo. Ujú. O sea, de los que le robaron Sí, la sí, sí. acción, ¿me entiendes? Es decir, eh, a mí me han plagiado una campaña de publicidad con un cortometraje mío que por eso dejé de ir al campo. Es decir, no jodamos. Es decir, que llevamos mucho tiempo sabiendo los problemas que hay dentro y plantando cara, pero además luego aceptando de una manera positiva las cosas buenas que se hacían. Eso Porque no es. hemos sido nunca negativos. A Claro, mí de repente cuando me hablaban de Rodri o de Agüero o de tal o de los tíos de lo otro, yo de hecho mi filosofía siempre es todo directivo de club de fútbol se lo lleva, todo, no el nuestro nada más. Toda la política de fichajes que tú ves difusa pasa en todos los clubes. claro, Sí, seguramente. claro, Claro. Y de repente mi teoría es, cuanto más grande sea tu equipo, más te vas a poder llevar y claro, todos vamos a estar felices y nadie claro. vamos a decir ni pío. Es decir, fíjate si soy ya posibilista. Pero no, entonces te tiene que entrar gente diciendo que tú es que sabrás de Rodri. O sea, Rodri en los entrenamientos, cuando dice Simeone, no, intentamos que se quedara, sí, pero se fue porque no te aguantaba. Y el otro día, ¿te acuerdas lo peor de Simeone? Que no para de hablar. Ya. Dijo, o sea, habla de que aprendió a ser malo, tal, pero siempre que le dicen, y lo malo, que no para de hablar, que no para de intervenir en el juego del jugador. Ujú. Es decir, entonces, claro, ya en los Eso es muy entrenamientos. interesante, ¿eh? Sí, eso es muy interesante, sí. La frase de Rodri, lo peor, que no para de hablar. Es que lo dijo el otro día la COPE, es decir, no me lo estoy inventando. Ujú. Y en los entrenamientos muchas veces era, no pases de aquí, no des el vaso adelante, no pases de ahí, porque el que pasaba era Tomás. Ya. Es decir, entonces, claro, a él le llega Guardiola, que tampoco es de los que dejan de controlar al equipo, que Sí, sí, lo sí, controla sí. mucho, pero dando al jugador una posibilidad de, así ha crecido Rodri hasta ser el que es. Mm. Es decir, y él vio que no paraba de hablar y se fue, claro. Es decir, y ahora, oye, no hicimos mucho porque se quedara, después de decir, hizo bien en Ix a un club mejor. Eso Simeone no lo puede decir nunca, Claro que no. No. que también lo dijo. Ya. Entonces, a mí hay ese doble lenguaje, esas ruedas de prensa para los periodistas, pero no para su afición, me incomodan. O sea, Simeone lleva 3 años que lleva dando ruedas. Simeone tiene un problema, que el único que comunica en el club es él. Eso es, sí. Claro, ese es el Eso problema. es. Y a veces comunica de una manera maravillosa. Es decir, por ejemplo, con los problemas que hubo en el partido contra el Madrid de provocación de Courtois, cuando se pone a hablar en global, cuando hay un problema real, Simeone es muy bueno hablando y comunicando. De lo mejor, de lo mejor. Pero cuando se aferra a defender sus postulados, Claro. me empieza a ofender, porque es que, claro, eh, yo el otro día le oí decir del Paris Saint-Germain que era un gran equipo con jugadores jóvenes que no paraban de correr. ¿Y por qué no tienes tú jugadores jóvenes que no paran de correr? Claro. Claro. Y cuando lleguemos a jugar contra el Barça, que ya lo ha dicho, y ya no está Messi, y ya no está Messi, ni Iniesta ni Xavi, dirá, y ha dicho ya, es que tiene unos grandes jugadores jóvenes que surgen. Vamos a ver, que tú digas eso si llevas entrenando a un club 2 años, me callo. Pero es que llevas más de 10 años entrenando al Atlético de Madrid por ejemplo, Luis también era un jugador, como digo yo, muy presentista, muy Ujú. de los de toda la vida. Y Simeone es un heredero excelente, excelente de ese tipo de entrenador. Dame jugadores, yo te los pongo, yo no sé qué, y ya está. O sea, eso yo lo entiendo. Pero Luis siempre quería ser manager, ¿os acordáis? Sí. Director Siempre quería deportivo, sí, ser sí. manager. Sí, sí, quería controlar también qué tipo de jugadores y qué jugadores venían, sí. Claro, y Claro. aquí hay que sí, que no, que caiga un chaparrón,
que tú vas teniendo y te van trayendo y no te van trayendo. Pero a mí, cuando me dicen de la cantera, yo he visto partidos de este año, del anterior, y de aquella eliminatoria que jugó el Madrid B contra el Barça B para subir a Primera Federación, Ujú. Ujú. y Lamine Yamal no jugaba, Fíjate. porque tenía 15 minutos contra el Madrid y le sacaban al final 15 minutos. Es decir, y el Madrid, que tenía un equipazo de chavales de 1,80, que también el Madrid hace un desaprovechamiento de cantera inenarrable, Tremendo, sí, sí, sí. inenarrable. Es decir, eran chavales de 1,80 que tenían no eran ninguno un crack, pero eran arrolladores y acababan ganando al Barça este. O sea, el Barça actual está el octavo, el noveno en la Primera Federación. No, Cubarsí no ha pasado desde la sub-16, no ha vuelto a la selección española. Cubarsí, el medio centro, Sí, que es fantástico. sí, buenísimo, Ibarro, ¿cómo se llama? Sí, Fíjate, ah, si no nos acordamos ni el nombre. Ya, Es ya, decir, ya. sí. y Es que yo no Cubarsí, lo conocía, macho. Yo lo vi contra el Madrid el otro día y dije, joder, y qué jugadorazo, Cubarsí, tío. que es un ¿Y chaval de que dónde yo le he salió este visto tío? hacer Claro. el mayor de los ridículos en el primer partido de la Olimpiada, que lo tuvo que sustituir porque aquello parecía que no era un jugador profesional, y al día siguiente lo vuelve a poner y es Cubarsí otra vez. No sé si me explico. Sí, 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 sí. sí. Pero aquí tú haces un partido de esos y has muerto. Con un partido, has muerto. Es decir, esos jugadores, pero sí es que hay muchos más ejemplos. Raúl o Torres llegaron donde llegaron porque no pasaron por segunda división, que mata al chaval joven. Claro. Le No subieron pasaron de directamente de segunda juveniles, claro. división. Claro. Entonces dices, eh, 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 y de repente hombre, yo he visto en los, no ya en los torneos de Pozuelo, pero el año pasado viendo al cadete, yo vi una mecánica de juego y unos jugadores en potencia excelentes. Y hombre, sé que es muy raro. La gente dice, es que no hay, es que tienen que apretar la puerta. No, yo creo que el Atleti tiene laterales, o que tiene al chaval que tiene accedido por el Alavés, o Omar Llané, ya que te has deshecho de Samu, que puntualmente pueden Sí, para jugar un poco. tenerlos ahí, O claro. Espina, pueden jugar un poco. No han jugado nunca. El otro día Costis comete un fallo porque el campo era un horror y le cambian el descanso. Entonces luego llegará contra una zona y dirá, es que tiene unos jugadores los que tú no has sabido crear. Claro, que lleva 10 años. Claro, porque llevas 10 años Yo en y, eso no sé, yo en eso no soy tan, no sé, yo no lo veo tan claro. O sea, yo lo que le achaco a Simeone, que yo no sé también hasta qué punto es culpa suya o del pero no club. suya o del escalafón de la dirección deportiva. No sé si Claro, me De la claro. O estructura. sea, yo lo que sí que le achaco es que, coño, en 10 años sí que podías haber establecido una estructura de arriba abajo, ¿sabes? O sea, que eso es una de las cosas que el Barça tiene muy bien, coño, que todos los equipos juegan igual, entonces los jugadores en la categoría que juegan en la misma posición, ¿sabes? Y eso es una cosa que en el Atleti no es así, ¿sabes? No funciona así. Cada uno es de su padre y su madre, cambian los entrenadores, no sé qué. Yo no, a lo mejor me estoy columpiando, pero yo no tengo la sensación de que haya una estructura deportiva sólida, consolidada, con personalidad y con un proyecto a futuro. Entonces es muy difícil, claro. Yo creo que para el Barça es más sencillo desde el punto de vista que es natural. O sea, es que el Cubarsí lleva jugando de lo mismo desde que tiene 12 años. Y el mediocentro juega de mediocentro. Claro, si luego subes al Atleti y de 4-3-5-3, 3-4-4-2, luego no sé qué, te cambia a lateral izquierdo, pues coño, es que es muy difícil, ¿sabes? O sea, te quiero decir. pero el Barça juega con 7 chavales de 20 años y son o canteranos o fichados con 16 años. O Sí, sea, si sí, tú, por sí. ejemplo, antes el Atleti también tenía esos mismos problemas de cantera, pero tenían esos jugadores que te traían a Manolo, a Caminero o a Baltasar. No sé si me explico. Es Y ahora decir, Ujú. se supone que también, ¿eh? Pero yo no los veo. Y yo lo que sí que, o sea, lo que sí que veo es con los más recientes. Bueno, el mismo, quizá Barrios es el que más no sé, está por ver, ¿no? Pero, joder, por ejemplo, o sea, Riquelme, pues tío, o sea, yo le tengo mucho cariño, todo el mundo le tenemos mucho cariño, pero a mí no me parece un jugador diferencial, pero es que tampoco lo fue en el Girona cuando estuvo, o sea, te quiero decir, es que, ¿cómo se llama? Camello, ¿sabes? ya. Pues ahí A mí está, Caminero ¿sabes? me gusta mucho, aunque ahora está ya muy, muy desperdiciado. Pero te voy a poner un ejemplo. Si tú a Riquelme le usas quitándole minutos a Griezmann, es su puesto. Pero yo quiero creer que si no lo hace es porque no funciona, ¿sabes? No creo que sea por... No, pero es que Pues yo no lo Riquelme de sé eso, ¿eh? lateral, el Riquelme de lateral o Lino de lateral,
no podrán dar nunca más del 60% de lo que tienen. Es decir, porque es que están defendiendo, subiendo, atacando. Es decir, no, y no nos hagamos grandes alegrías con Galán, que es un jugador muy apañado, pero que el otro día con el Paris Saint-Germain no Sufre cazó una. O mucho, sufre sea, es un muchísimo. jugador correctito. Y Reinildo, después de la lesión, aunque se notó cuando salió en París, también es un jugador que no sabe sacar la pelota, que Claro, no, muy limitado, defensivamente bueno, pero muy limitado pero ofensivamente. sobre todo hay una cosa, yo creo que hay jugadores mucho menos limitados de lo que parecen. Porque yo muchas veces me ha pasado que veo al jugador que en cuanto da un pase mira al banquillo, como diciendo, ¿lo he hecho bien o lo he hecho mal? ¿O le ha cagado? ¿O pide perdón? No sé si me explico. Es decir, Ya, ya. Muy están, atenazados. están como pendientes de... yo no les veo... Yo creo que el otro día lo comentaba con alguien en Twitter, con Vinuesa, creo, y discrepábamos, como casi siempre, hablando de que había miedo a cometer un error. Y digo, claro, digo, es que yo creo que la política de Simeone es no cometer errores, con lo cual el jugador cumple dando un pase para atrás, otra vez para atrás, otra vez para adelante, otra vez está. Y eso lo rompía siempre, ¿quién? Griezmann o Claro. Coque. También la afición tampoco ayuda, en ese sentido, porque los que vamos al campo lo vemos, ahora hay una moda también de pitar de repente a cualquiera por A cualquier cualquiera, cosa, sí, sí. que dices, hostia, ¿sabes? O sea, que también eso Ya, no ya, es ya. agradable Sí, para unos jugadores pero, que pero ahí están me con las decía, luces encima. pero ahí me decía no, es que unos jugadores de 30 años no pueden ser así. Perdona, yo he jugado al fútbol hasta los 19 y he jugado infantiles con juveniles y siendo yo joven, y el veterano se escaqueaba. Hombre, Cara al Claro, entrenador. Se escaquean todos los futbolistas, salvo que haya un Schuster. No sé si me explico. sí, sí. Que llega un tío que viene aquí, pasa de todo y dice, o un cross. Y Bueno, ellos Tony jugadores siempre como lo ese dice, estilo. que Griezmann tiene 10 carreras por partido y que las dosifica en función de cómo va el encuentro. Esto es así, Claro, porque claro. ya no da Entonces dices, para más. Claro, yo creo que hay un intervencionismo llevado por un nerviosismo. Yo creo que además en eso sí que le adoro a Simeone, porque es un tío que es tan seguidor del Atlético como puedo hacerlo yo. ujú. Y eso se lo agradezco ujú, muchísimo. Pero dices, yo creo que no puedes cambiar 3 veces de táctica en 20 minutos, no puedes de repente hacer un cambio de 4 jugadores en el descanso porque no te entró un gol contra el Español. No puedes, es decir, y ahora la idea que se está vendiendo es que ahora ya por fin se sabe a qué se juega. No, perdona, No, no se ujú. sabe a qué se juega, no mientas, porque contra el Celta, contra la Real, no había un plan, había una superación del equipo contrario hacia tu equipo. Es decir, no. Y luego además tú vas viendo los equipos y vas viendo contra quién juegan y mira el Betis, que tiene un buen equipo. No jugó un partido así en 2 años, como que jugó contra nosotros. El otro día, Peri, que es un habitual del contubernio, que le atiza mucho a Simeone, eh, ante la pregunta de un tuitero que era para el mercado de invierno, ¿a quién ficharías? Él contestó, al Simeone del año 14. Sí, sí. Y creo que es una buena respuesta, la verdad. Mm. no, pero yo el problema que veo es que también es que tú no, o sea, la fórmula del año 14 no la puedes repetir ahora, o sea, por muchas razones, pero es que Pues no no tiene es jugadores. absurdo, o sea, No, pero el esto año es lo pasado. de... Sí, perdona. No, pues sigue tú. No digo que esto es lo de que Heráclito creo que era que no te puedes bañar 2 veces en el mismo río, porque esto es así, o sea, te quiero decir, no, ya está, o sea, eso ya pasó y es así, o sea, tenías unos jugadores, el fútbol estaba en ese momento, tú estabas en ese momento, los rivales estaban en ese momento y eso no se va a repetir. Lo que hay que hacer, y eso es un poco la decepción que yo tengo con Simeone. Yo creo que cuando ganamos la liga, la última liga la ganamos, yo veo una evolución en el juego del equipo. Yo veo Que que se, ya que no se corta jugamos que se corta ¿eh? porque sufrimos como enanos luego. Se corta porque tenemos una plantilla cogida con los pelos, como siempre, Limitada. ¿sabes? Y cuando se te van las dos piezas claves, pues, y porque dependes de Luis Suárez, que es un jugador muy mayor, en fin, lo de siempre. Pero si nos ceñimos a esa primera vuelta, yo probablemente es el momento de estos 10 años Sí, donde mejor ha jugado el equipo a nivel estético, si quieres, ¿eh? Otra cosa son los resultados y tal, pero a nivel coño, de desplegar fútbol, de dominar con el balón y tal, hostia, era un equipo muy interesante. Y la evolución táctica que plantea el entrenador ahí es muy interesante en muchos aspectos. ¿Cuál es el problema?
Pues que yo creo que porque no hubo un relevo o un apoyo desde la dirección o el proyecto deportivo no apoya esa idea, lo que te encuentras en años sucesivos es una serie de jugadores que no están preparados o listos para jugar de esa manera. Y a Simeone, a primer revés, le entra el miedo. Le entra el miedo y entonces pues vuelve a terreno conocido o al calor conocido, que es a los esquemas ultra defensivos, que sabes que te van a mantener la portería a cero y que eso te da posibilidades y tal. Y luego de vez en cuando enlazas tres buenos partidos, vuelves otra vez. Y al primer revés, para atrás. Y en eso hemos estado los dos últimos años y en este ya directamente, como hemos empezado tan mal, pues ha tenido una catarsis de estas ultra defensiva y ultra me olvido del balón, no quiero saber nada. Hostia, que a mí me parece que ha sido una involución exagerada y en muy poco tiempo. Entonces, a mí eso me preocupa porque creo que no se puede ir en esa dirección. Yo De lo todas que maneras, creo también es, fijaos el nivel de la Liga Española, que siendo un año pésimo de juego y tal, estamos ahí los terceros. O sea, que Sí, sí. esa también es otra. De eso hemos vivido también los claro, últimos claro, años. porque cuando antes iba a Champions el campeón, Claro, todo el fenómeno este que boom que estamos hablando no existiría. claro, No efectivamente. existiría, ¿eh? Cuidado, Efectivamente. no nos engañemos en comparación con décadas anteriores, no existiría. Es decir, vamos, voy a ser muy claro, no podemos echar de menos todavía a Thiago. Claro. Claro. No podemos echar de menos a Thiago, que además cuando se fue y tal y cual, en una situación también rara, eh, eh, estaba Gavi, Mm, que era capitán en plaza, ¿me entiendes? Y que de Mm, repente, y Coque era el disperso, el que pimpa, el que mm, complementaba. Entonces, al irse Gavi se queda Coque de Thiago y de Gavi. claro. Y no ha habido un 5. Y cuando de repente hemos tenido puntualmente a jugadores que podían haber jugado ahí sin ser grandes maravillas, y yo el otro día que me equivoqué de partido y me cayó la del pulpo, porque hablé de un City y luego resulta que era el United. Pero yo con Dobia le he visto partidos pésimos, pero luego partidos en los que sostenía todo el campo él. mm. Hombre, como fondo de armario, Claro. Condovia tampoco estaba mal. Es decir, digo como mínimo. O por ejemplo, no sé, cuando se ficha Bas, el de Valencia, yo me alegré mucho porque yo admiraba mucho a ese jugador. Es un jugador artesano, pero un jugador cumplidor en la selección danesa, que funcionaba, que te podía poner lateral, que con el Valencia cuando jugaba de mediocentro aseaba mucho juego y que de repente llega, le da una patada a Ferran Torres que le lesiona y encima Simeone le quiere levantar a jugar cuando le ha roto la pierna casi y de repente desaparece y no se le da ni una oportunidad. Es decir, Guido estaba libre. eh, un 5, es decir, un 5 que ponga a todo el mundo en su sitio. O Pero sea, lo a que mí yo no me hablas entiendo de es, Samu Costa, el del Mallorca, lo ficha ya. claro, pero lo que yo A no Samu entiendo con una Costa. cosa tan evidente en la que estamos todos de acuerdo, porque es que esto sí que es una cosa que de verdad, que no se puede, no hay dudas al respecto de que el Atleti No, no, necesita ese a Samu jugador. Costa ahora ¿Cómo es posible que no se fiche? te haría kilometraje de todos los que están corriendo de más, sin ser un crack, pero tiene Yo, 23 yo años. eso es un expediente X, porque yo no sé si es porque, yo no sé hasta qué punto es que Simeone no quiere, es que me cuesta creer que Simeone no quiera, ¿sabes? O sea, yo no Hombre, sé por qué es, pero la realidad es que tú lo has descrito muy bien, o sea, es que desde que se fue Thiago y Gavi no hemos tenido nunca ese jugador, porque Coque no era ese jugador, el mejor Coque era el jugador que acompañaba a ese 5 y estaba un poquito más cerca de los delanteros, o sea, acordaos del 2014, la cantidad de asistencias que le daba Diego Costa era brutal, o sea, ese y en Coque la, es el mejor y en Coque la que hemos visto. sub-21 era Yarramendi, Coque, Isco. Claro. Claro, claro, y Aramendi cerraba y Coque era un poquito más arriba. Y Claro, es que es Y lo que dices tú, Javier, que desgraciadamente estamos exprimiendo a Coque en una posición que no es la suya y estamos opacando lo buen jugador que es. Claro. y a Griezmann, utilizándolo de doble. Griezmann hace el trabajo de dos jugadores, cuando no puede ni hacer el suyo propio ya. Mm, Lino le pones de lateral. Sí, que no, que lo que tiene lo mueve, ¿de acuerdo? Pero es que a lo mejor no tiene lo que debe tener, ni se ha fichado lo que se tenía que fichar. Y lo que a mí me parece una de las cosas más vergonzosas del mundo es gastarte en Charlotte casi 40 millones para deshacerte de Samu y no emplear ese dinero, o sea, ese conjunto de 200. Y, ojo, yo apuesto por un Julián Álvarez, ¿eh? Ujú. O sea, me parece un tío comprometido, un crack y que no es para mí el hipercrack, pero me parece un jugadorazo pero
no sé, equilibra, planteate, tú no puedes no fichar a Hanco porque no te piden, no llegas por 15.000, yo qué sé, no sé cuál es o no puedes tener a Giefer cerrado y que te lo quites Southampton o no sé qué Claro. equipo inglés. No puedes tener ese, y sobre todo lo que no puedes es teniendo a Samu, traer a alguien veterano, porque aquí si no eres veterano, verdaderamente lo tienes chungo. Lo de Vermeeren no lo entiendo. Ojo, para mí Vermeeren no es jugador para el Atlético de Madrid, ¿eh? No. No, No no, lo no, es. claro. Lo que no entiendo es que lo fichen. Lo que no Claro. tiene que se gasten 20 millones, que no se gastan nunca nada en un momento de mercado de enero, que nos hace falta un 5 como el comer, y te gastes más de 20 millones, 28 millones en un jugador que además el entrenador le coge y no lo pone. Yo creo que todos son líos Entonces dices, de acuerdos con representantes que tienen que mover la pasta para aquí, para allá, a saber lo que se ha pagado, qué favores se debían, porque todos estos movimientos súper extraños que nadie comprende tiene que ser motivado por eso, porque si no, es que lo peor sería que hubiera un cretino en la dirección deportiva. Si no, no se entiende de esa manera. Entonces yo creo que es una cosa Pero es que de es un encuadres poco eso, de... Teno. Es un poco eso, porque o sea, tú piensas, es que no hace falta ni caricaturizarlo porque se caricaturiza solo. O sea, tú dices, joder, tengo un problema con la delantera desde hace un montón de tiempo, porque Morata hace tiempo que tendría que haber dejado del Atlético de Madrid, pero bueno, hace tiempo, tengo un problema con la delantera, o sea, desde hace años. O sea, te quiero decir, yo entiendo que si es un equipo profesional como el Atlético de Madrid, que de los 10 equipos del mundo o de Europa ahora mismo, hostia, tienes que tener una red de ojeadores, tienes que tener 100 millones de informes de todos los 9 que hay en el mundo y dices, no, bueno, ¿a quién fichamos? Pues vamos a fichar al máximo goleador del año pasado, que además es un tío que tiene 30 años y que no ha hecho nunca nada en ningún sitio, pero bueno, el año pasado ha metido gol. O sea, dices, coño, es que mi portero, lo que coge el marca, dice, ¿a quién fichamos? Pues a este, ¿sabes? O sea, es decir, es como que hay muy poco trabajo detrás y lo fichas en agosto ya. O sea, ni siquiera lo tienes adelantado de antes. O sea, da una sensación de improvisación y de poco rodaje y de poco trabajo técnico detrás, ¿sabes? Mira, Dices, o sea, tiene más sentido, dice, bueno, venga, cojo un delantero centro formado, tal, para que me dé el rendimiento inmediato, aunque me vaya a dar 2 años, pero le pongo, pues eso, le pongo a Samu de reserva para que en un momento dado, en la jornada 12 se lesione, se ponga a él, sea mejor y ya se quede, ¿sabes? Que eso es una cosa, a ver, que estoy hablando de cosas que se hacían antes, o sea, que es que no hace falta normales, el fútbol normales moderno. en fútbol, normales. Normales, o sea, que es una cosa de toda la vida. Pues no, tío, pues no hacen eso, o sea, no, cogen a 40 kilos en un tío, macho, que con todo, que es encantador, que me cae muy bien y tal, pero que a mí me parece un jugador bastante de perfil bajo, de perfil medio, coño, es que lleva muchos años jugando en la élite y no ha pasado de estar en la Real Sociedad y de meter 15 goles, o sea, de media. Y que en Villarreal Marcelino le tenía un marcaje mental y físico. Y claro, que el total. Villarreal se pasa 90 minutos colgando balones desde la banda, ¿sabes? Que es otra forma. Claro, que es que el Villarreal es un equipo que ficha muy bien, ¿sabes? Porque dice, yo juego así, ¿qué necesito esto? Y le saca rendimiento. Porque Aquí yo sí que creo que el colgamos. Villarreal tiene detrás un equipo de dirección deportiva muy interesante. Igual que el Borussia, igual que el Sporting de Portugal, la cantera. O sea, te quiero decir que es que tú ves hay equipos por ahí que dices, hostia, es que yo quiero. Es que el Atleti no puede aspirar a ser el City o el Madrid porque no tiene ese presupuesto. El Atleti debería fijarse en equipos pues como el Borussia de Dortmund, macho, que cada año te ficha 3 tíos de ligas de que no conocen ni Dios, macho, y que son muy buenos. Es que siempre tiene un delantero bueno, siempre tiene un medio centro bueno y siempre tiene un central Y bueno, si, ese y equipo. si no funciona, no pasa nada, ya funcionará otro. Es decir, Claro. pero el tema es que no hay un plan. Yo, por ejemplo, en ese sentido, me alegré mucho cuando se dijo que iba a venir Alemania. Ujú, claro, que yo Porque también. Alemania Y luego al cogió a final, un Barça sin dinero y de repente hizo 3 retoques, que sacó, compró a un precio muy barato Mm. y les hizo campeón de liga. claro. Es decir, y es un tipo que sabe de qué va este tema. Pero eso es otra operación también bastante oscura que no se sabe qué pasó ahí, Claro. porque Y yo, estaba por hecho y de ejemplo, hay un repente jugador que estaba en el Barça que volvió a Inglaterra, el chiquito este que jugó unos partidos en la selección, que es de color. Ansu Eh, Fati. no, uno que es como una máquina, que es un tío, que es un armario empotrado que cuando Sí, corre. Sí, sí, sí. Touré, ¿no? Sí, a mí ese jugador me parece un jugador para el Atleti interesantísimo, no sé si me entiendes. Sí, 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 sí. Y de repente dices, bueno, el otro día City lo volvió loco el solo otra vez, o sea que dices, no sé, o sea, hay jugadores que incluso salen, se van y que están ahí a tiro
y que no te van a costar 40 millones y que de repente pasan por delante y no. Y mientras tanto tienes eh, una carencia general. Y claro, lo peor de todo es que este año la gente dice, después de gastarse 200 millones, esto no puede ser así. Porque ha sobrepagado a jugadores, Porque porque ha fichado te lo has mal. gastado Porque en cosas y equivocadas, porque los claro. años anteriores, o sea, necesitabas un central y fichar a Azpilicueta, ¿sabes? O a Regulín. O sea, todos jugadores que Bulín, es conocemos. verdad. Jugadores que conocemos, pero que no, o que están en el ocaso de su carrera, o que van mal, pero son todos jugadores, o sea, jugadores, insisto, que cualquiera que lea el marca lo ficha, porque Y a todos veces hay un milagro, como el Bissell de la temporada pasada. Claro. Pero, sí, pero igual, pero Witsel, que era Witsel era un jugadorazo que a mí me encantaba cuando jugaba en el Borussia. bueno, Era el jugador que necesitábamos, era ese 5 perfecto, con clase, con tal. Pero con 8 años Pero claro, menos. lo fichas con 34 años, coño, ya no está para jugar ahí, ¿sabes? O sea. entonces, claro, Mira, cuando tú vas aprovechando que viendo está eso aquí de... Javier, hay una serie de HBO que ahora estoy, bueno, de Max, que se llama ahora Max, que se llama La Franquicia, que no sé si habéis visto, No, Ujú. que sí, es una comedia de 20 sobre minutos una película sobre. de superhéroes, ¿no? Sí, sí, sí. Y es un poco el Atlético de Madrid, exactamente igual, porque hay un productor allí que siempre le da a la película y al pobre director justo lo que no le hace falta. Y entonces el tío tiene que hacer encaje de bolillos para intentar sacar eso adelante. Y bueno, es una película del espacio y tienen que hacer un emplazamiento publicitario con una excavadora china, ¿no? Entonces el tío tiene que buscarse la vida para poder meterla allí. Está muy divertida, es una chorrada, pero se deja ver bien, ¿no? Pues a mí me recuerda mucho a la Leti, es decir, pero bueno, sí. O sea, ¿por qué todas las decisiones siempre van en contra de la peli? ¿Por qué todas las Perdona, decisiones siempre y en en contra del contra de equipo? Simeone. En contra de Claro, claro. Simeone. Pues. Y en contra de Simeone, que vamos a defenderle también. Es decir, eh, eh, pero claro que Simeone, en cuanto que va asumiendo y se va haciendo hombre de club y lo verbaliza continuamente, al final, bueno, él tiene que asumir que eso es así, pero insisto, no podemos echar de menos a Thiago y no podemos estar a medio año de retirada de los dos puestos clave del Atleti y ficharlos de golpe. No sé si me Sí, explico. sí, Y no, ficharlos claro, de claro. golpe y fichar a tíos de 34 años que conocemos todos y que están en el ocaso de su carrera. Porque no es así, tío. O sea, es que si quieres construir un proyecto, ese jugador tendría que estar ya en el equipo. Tendría que estar ya en el equipo. Tendría que estar ahí, en el banquillo, entrando. O sea, tendrías que haber puesto el objetivo hace tiempo y tendría que estar ya en el. Y no. O sea, a mí da la sensación de que esto se improvisa. O sea. Se hacen las cosas, o sea, pues si tenemos dinero, pues fichamos, y si no, pues no fichamos. Y fichamos lo que llaman a sus cuatro amigos, porque siempre fichamos a los mismos equipos y con los mismos representantes, y de ahí, y con lo que hay se. Entonces, claro, así es muy. Por eso yo también, antes he criticado a Simeone y lo voy a seguir criticando porque creo que este año se está equivocando. Yo creo que ha perdido la magia. O sea, lo que le funcionaba antes no le funciona y está cambiando un No, montón de perdona, sí, veces y sí, no le sale perdona. nada. Pero pese a todo, el Atleti tiene tres o cuatro jugadores, uno de ellos mi adoradísimo Correa, Ujú. al que adoro, de un nivel tan alto que con que Oblak sea, vamos, que es un renacer de Oblak, van y te resuelven un partido. Es decir, Sí, que no sí. estamos, que no somos el Socuéllamos. O sea, que el Atleti sí tiene en la plantilla jugadores clave Hombre, que de claro. Claro, repente claro que lo son los tiene. que nos hacen estar arriba. Yo Ujú. lo que no entiendo es que no haya una estructura que sepas, por ejemplo, si se quiere fichar a Baena, Baena tiene que estar este año jugando ya aquí para ser el año que viene el líder. No sé si me Sí, explico. sí, Es sí. Si se quiere decir, fichar a quién, perdona que no te he A entendido. vaina. Baena, de Ah, Villarreal. claro. Es decir, no puede venir de golpe, porque es otra vez un continuo empezar, un continuo amargura, un continuo no sé qué. Y además, no sé, o sea, yo creo que en ese sentido eh, eh, hace falta algo y que alguien en un momento dado se plante, porque es que encima eh, es una gestión completamente. O sea, a mí cuando la gente me decía, oye, joder, Janko, este, si lo has visto tres partidos, yo a Janko le he visto cuando jugó aquí, con la selección, y luego me molesté en verle. Janko es un jugador impresionante. O sea, como por cierto, y no está suficientemente valorado, a mí yo cuando ficharon a Lenormand dije, ¡guau! ¡Qué fichajazo! Porque como es un central que en la selección era el que se sacrificaba por todos, pero Mm. si vosotros veíais a Lenormand en la selección, que por eso le saca más tarjetas que a otro, cómo defiende a campo abierto, como hacen los centrales del Bilbao, que ahí es donde ves a un central, no cuando está atrás, Ujú. sino cuando está a campo abierto, Mm. atacando, dices, ¡qué jugador! Y fíjate, se ha lesionado
y nos vinimos abajo, no sé si Claro, me Sí. explico. sí, Pero tú sí, no puedes tener todo en base a Lenormand, que se te puede lesionar, que es un jugador, no dos, que fiches, y de repente un Jiménez que menos mal que no se está lesionando. Pero que está todo. Entonces dicen, con se están pinzas haciendo las todo. cosas bien. ¿Os acordáis esa frase que era como una especie ya de tótem que se está mirando? No, se están haciendo las cosas bien. Pues no se están haciendo las cosas No, bien. Pues No se no, están haciendo las cosas bien porque cantaba lo que pasaba. No había medio centro, no había central lateral izquierdo y de repente encima se permiten el lujo, para mí muy feo, porque el otro día, por ejemplo, cuando el otro día Simeone critica a Riquelme, yo le echo una bronca en el vestuario de la hostia, pero yo no le digo en público sí, eso está muy feo, es eso verdad. no estuvo eso, bien. cuando yo he visto a De Paul dar goles al Buah, contrario. madre No sé si mía, me explico. madre Pero mía. siempre se mete con Lino. Necesitamos más de él, más goles. Coño, y te tienes corriendo como un esclavo. Riquelme. Y luego el otro día cuando dicen en una... Samu sabía que después del mensaje que envió no podía jugar en el Atleti. Coño, que es un chaval de 18 años. Llámale, habla con él, haz lo que Convéncele, hacen claro. los aragones con Eto, le das una colleja. No, no, aquí siempre los más débiles son los que salen escaldados. No, pero eso pasa siempre, ¿eh? O sea, en este equipo pasa siempre. Siempre es culpa del jugador. Y no me parece, en ese sentido, fíjate, es lo que menos me gusta del comportamiento de Simeone en ese sentido. No me parece equitativo a la hora de quitar, de añadir a Reinildo, le ha tenido muy mareado, aparte de que no llegara al nivel o no. Es decir, entonces, no, hombre, yo creo que tienes que tratar a todos por igual en ese sentido, ¿no? Mm. De todas Y maneras, yo hay creo que lo de algo, Samu tiene más lecturas, ¿eh? A mí me parece que eso es una excusa para intentar justificar una decisión que no hay por dónde cogerla. O sea, es que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, yo creo que hay una historia negra que no sé no creo que llegaremos a saber, que probablemente tenga que ver con representantes o con falta de liquidez o con vete tú a saber, o que es lo que ha motivado que tuviese que salir del equipo sí, pero que tuviese por que razones salir, que no extradeportivas. le hicieras entrenar, que no le hicieras ni caso cuando estaba aquí. Hombre, son detalles que son chavales de 19 años que tú has jugado al fútbol. Pero que digo que a lo mejor eso no venía, que a lo mejor eran decisiones estrictamente deportivas, ¿sabes? Que a lo Bueno, mejor pues, estaba claro que tenía que salir del equipo, entonces cuanto menos lo te pusiese callas, salir, mejor, ¿sabes? pues te callas y no haces el feo. No sé si me explico. Mm. De Que- enmascarar que- eso, en que él sabía cuando envió aquel mensaje, joder, parece que... bueno, pero es una excusa perfecta porque estamos todos hablando de eso, entonces la discusión es si el mensaje es suficiente o no es suficiente o tal, pero Sí, no realmente, de la realmente gestión, el claro. mensaje es un McGuffin, o sea, que no, No. la realidad, digo, porque me parece todo tan infantil que no me puedo creer, pues, es lo que tú dices, o sea, un mensaje de WhatsApp, un chaval de 18 años que no sé, jodas, tío, que lleva muchos años en el fútbol, que habrá recibido mensajes de esos 200, o sea, no me puedo creer que eso desencadene una venta de... No, a mí me cuesta mucho creérmelo. Yo creo que tiene más que ver pues probablemente con poder fichar a la Todo. araña, o yo qué sé, o con sus rollos de las cuentas estas que nunca cuadran. Seguro que tiene que ver más con eso que con una cosa estrictamente deportiva. Porque es que realmente no había. Sé que no te cuesta nada. Si es que te había costado 8 millones y lo tenías ahí, ¿sabes? ¿Qué te cuesta volverlo a ceder donde quieras? Si había 1000 equipos que te lo querían. Coño, o quedártelo, joder, si es que va a hacer falta. Si es que no andamos sobrados. Se llama convocado a la selección española. Claro. Normal. Normal, Normal. claro, lógico. De ¿Eh? todas maneras, sí que lo que has dicho tú, Tony, antes, a mí en el mayor debe de Simeone está el no haber sabido o no haber querido o que no le hayan dejado, no lo sé, el haber creado esa estructura que tú decías de un patrón de juego desde los pequeños hasta los mayores e intentar aprovechar todas, como decía Javier, toda esa gente a la que tú le vas a ir construyendo como jugador y lo puedes incorporar al equipo, porque para eso está la cantera, que si no, elimínala, Y quítala, no aparte te gastes ni un duro. ¿Para o qué? sea, que Para Simeone cederlos tenía el ahí crédito para continuamente al Mirandés o no sé qué. Eso es una gilipollez. Esos jugadores tienen que ser valiosos para el Atlético de Madrid. y Pero que digo no que, se que ha hecho. Simeone tenía crédito para hacerlo. Te quiero decir, yo recuerdo, bueno, Javier lo ha dicho antes, Luis Aragonés, cuando llega o sea, en el equipo de segunda división, él lo dice, bueno, yo voy aquí tal, pero a mí me dejáis, o sea, el equipo, o sea, esto va a ser como yo diga. Y gracias a Dios, porque si os acordáis, en el primer año que estamos en segunda y no ascendemos, es porque algún iluminado le dijo a Jesús Gil que en segunda se jugaba de forma diferente y que había que fichar jugadores de segunda y no sé qué. Claro, y el equipo de ese año es un desastre. Y ese año bueno, empezamos, es un desastre hasta que luego al final se intenta recomponer y bueno, al final casi ascendemos. Cuando ya lo ves Aragonés dice, no, no, aquí mando yo, macho, y esto es como yo diga.
Y así fue, ¿sabes? Y luego Y se trae a carreras, se Mm. trae a gente muy legionarios que él se conoce, trae lo que él a Eso quiere, es. Burgos, porque sabe de a, fútbol más que nadie, ¿sabes? Entonces se a trae lo que él Pequete quiere de Correa. y es el año más, es de los años más felices de mi vida como colchonero, porque fue magnífico estar ahí ganando siempre, no jugando nunca contra el Madrid, jugando otra liga pasando, todo el mundo pasaba de nosotros y yo, Eso es claro, maravilloso. era maravilloso. Yo lo Deberíamos de recuerdo. estar más veces ahí. Sí, entonces era. ¿Y qué pasó? Que luego subimos a primera, sigue Luis Aragonés y empiezan a presionarle y a decir que es que, claro, que habíamos quedado octavos el primer año, me acuerdo, o novenos, que eso era. Y claro, Luis Aragonés decía, pero chicos, o sea, que esto no va así, ¿de dónde venís? O sea, además él dijo, dice, va a tardar un montón de años, o sea, va a tardar unos cuantos años hasta que la Atlético de Madrid vuelva a coger otra vez el nivel que tenía. Y no podéis tener esa prisa. Lo echaron, empezaron a traer entrenadores random y caspa, y así nos fue, que estuvimos un montón de años deambulando por Yo, el, yo- por los campos por eso. yo hay dos cosas que me gustaría hablar antes de que acabemos. Una, sobre lo que cuesta generar una estructura de equipo al Athletic cuando de repente yo veo a Flick que se lleva a los chavales juveniles de gira a Estados Unidos porque no tiene más gente y resulta que se los llevó para conocerlos y ponerlos. Mm. Y de repente el Barça empieza ya jugando, un poco como hizo Antich, ¿os acordáis cuando llegó? Sí, Sí, En un verano estaba prohibido perder, o sea, ya desde los amistosos. Y sí, de sí, sí. repente, clac, y dio una armonía y una alegría y de repente aquí es todo empezar de cero, no es que no se ha acoplado, no es que estamos fichando a este, no es que no. Es decir, hay algo ahí. A mí eso me parece comparable, porque, insisto, el Barcelona, no sé si, yo creo que tiene muchos problemas, sobre todo si le anulan un gol es como el del domingo. Joder, es que eso es tremendo. Pero te quiero decir que el Barcelona y Lamine Yamal ha crecido tanto que ya es como indispensable, ¿no? Que eso es muy bueno y muy malo, ¿no? Pero, oye, tú ves a un equipo de chavales jóvenes que juegan al fútbol como Dios. Yo vi la Real Sociedad Barcelona del otro día, fue un partido memorable de ver. Es decir, y yo me aburro viendo al Atleti. sí, yo también. Claro, es que ese es el problema. O sea, yo me aburro todos los partidos del Atleti, perdona. Y no es normal que ya el propio Simeone diga que hay una manera de jugar en casa y otra fuera. Eso es una cosa que nunca entenderé, macho. Claro, es que eso no Dice se puede el entender. Lille. No, vemos los partidos del equipo contrario cuando juega fuera, porque es distinto cuando juegan fuera que en casa. El Lille, en cuanto le dejaste jugar, jugó como en su casa, Claro, y aunque le regalaran un penalti, te hizo desaparecer del campo en la segunda parte. Porque yo empecé la segunda parte y dije, mala, mala pinta. sí, sí, sí. Yo lo vi y dije, no ganamos. Es decir, entonces, eso por un lado. Y por otro lado, cabe la posibilidad de ganar la Atlética y Lao unas victorias y que probablemente por una cuestión de calendario tendrá que hilar más, que los jugadores se vayan haciendo, vayan cogiendo un tal, y de repente la gente nos diga a los que criticamos, mirad, gilipollas, como ahora ya ganamos y disfrutamos todo. Me alegraré mucho de que me digan eso, porque supone que el Atleti vaya ganando. Pero pese a todo, creo que o en verano hay dos fichajes concretos para zonas concretas, o esto no se va a sostener este año. Ser Yo terceros o cuartos, estoy. por supuesto, Sí, no, claro. pero con un Pero por mundial, demérito de los demás. con un mundial que puedes lucirte. Bueno, y este año de todos modos, ojo que el Villarreal y el Bilbao, la Real porque se ha quedado muy atrás, Mm. pero por cierto, la Real juegan un montón de chavales que fueron los que descendieron de segunda con Xabi Alonso, Sí, para sí, definir lo que os digo de que los chavales jóvenes en segunda no. Sí, sí, ¿eh? sí. Hubo un Castilla que entrenaba a Mitchell de jugadores que han triunfado todos, que descendió. No sé si os acordáis. sí, sí. Mm. Es decir, en segunda división los chavales jóvenes mueren. Claro. Entonces, claro, yo me alegraré de que pase esto y que nos calle en la boca, pero yo tengo la sensación de que hay, otra vez, si volvemos a ir para arriba, va a ser gracias a un sobreesfuerzo de los jugadores, que en el caso de algunos ya va a ser su muerte física, en el caso de los dos que ya sabemos, y un sobreesfuerzo de jugadores que no sé si se puede mantener esa tensión todos los partidos que quedan, que son muchos, con un sistema de juego basado en defender, cuando no tienes centrales ni laterales que defiendan bien. Porque es que tú te pones con el Atleti de toda la vida y tenías a Godín, a Miranda, A tenías Felipe. centros como Mario Suárez, que ojalá le tuviéramos ahora a Mario Suárez, fíjate lo que te digo. Tenías a Felipe Luis, que era un entrenador en el campo,
porque tenía una Juan inteligencia Fran. táctica. Y tenías a Juanfran que te estiraba la banda continuamente, para Claro. arriba, para abajo, para abajo. No lo tenemos. Y encima, la defensa se arma desde delante. Y tenías a un Gavi. Ojo, no estoy hablando de jugadores hipercracks de la No. monda redonda, pero teníamos profesionalazos que sabían jugar, que eran muy buenos. Entonces, de repente, claro, tú veías cómo el Atlético remontaba al Barça en la Champions. Y yo recuerdo los 15 minutos del Atlético contra el Barça, que estaba Torres expulsado, no sé, que había muchas bajas en el partido que ganamos 1-0 o 2-0, que metió el gol Adrián de un rebote, no sé si se acordáis. Sí, sí, sí. ¿Qué partido? Uno de Champions contra el Barça, que les eliminamos, Ah, sí, que sí. estaba Villa, pero no sé si Villa pudo jugar, de hecho, no recuerdo ahora bien, ¿no? Yo Pero creo que que sí, jugaron arriba Villa y Adrián, creo. Villa y Adrián, entonces tú dices, Bueno, la primera vez que les eliminamos es por un gol de Rivas, que mete la ida. desde su En la casa ida. en el Camp Nou, empatamos a 1 y aquí le ganamos. Y fue cuando en la ida expulsaron a Torres, porque ya me confundo de... No me acuerdo. No me acuerdo. No, yo creo que no. No, ese fue otro, que fue No, que Torres no gol Torres y estaba, le eso expulsaron en el fue más minuto tarde. 20. Fue antes. Entonces dices, eh, bueno, yo creo que había mucho medio campo que no dejaba tirar a la defensa. No sé si me explico. Claro. Sí, 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 es que este es el mayor problema que tenemos. Es que, claro, nuestros defensas parecen mucho peores porque el centro de campo es un desastre. Y esto ocurre en todos los partidos. Ay, que Y son después peores, o también sea, hay una cosa que tú has y dicho, que lo de son peores. jugar fuera de casa y jugar dentro de casa. O sea, yo no sé si os pasa a vosotros, yo creo que sí. Tú en cuanto te sientas delante de la tele en un partido fuera de casa y los ves los 5 primeros minutos, ya sabes lo que va a ocurrir. Si sabes el guión del partido, hombre, al final puede ser que ganen con una casualidad como el otro día. Pero ese atenazamiento que tú has dicho antes, ese mirar al banquillo a ver si lo he hecho bien, joder, es que destruye cualquier posibilidad de creación del jugador y, por supuesto, de dominar el partido. Es que, ¿por qué ocurre eso? Pues antes decíamos, son los jugadores que no tienen personalidad, pero entiendo que después de 4 años haciendo lo mismo, tienen que ser una orden del entrenador. Pero incluso contra el Madrid en casa, si te das cuenta, el Athletic juega a lo que hacía antes contra el Barça de Messi, que era arrollador y no podías competir con él, Mm, que era dejar que pasara 60 minutos, como contra el City, y luego atacar 30 para igualarte. Y yo lo entiendo, es una táctica de Simeone que además ha dado buenos resultados. Pero otro día contra el Madrid, el Atleti pierde muchos minutos del partido contra un equipo en Madrid que se está demostrando que cuando le atacan es endeble. No sé si me explico. Es sí, decir, sí, sí. que por arriba es flojísimo. Y no hubo un solo balón bombeado. Entonces, claro, tú no puedes tener. Yo recuerdo cuando en la selección española iba Santillán y Rubén Cano, en el Mundial de Argentina. Y en el partido contra Austria, que era encerrarles, saca a Rubén Cano, que era mejor a contraataque. Mm. Y en los partidos que era a contraataque, sacaba a Santillán. Y yo decía, tío, perdona, es al Es revés. al revés, claro. Tú no puedes sacar a Zorlo para hacer pressing, para salir deprisa al balón. No, saca a correr al principio. Pero si Claro. quiere, el Madrid por alto es muy endeble. Muy endeble. Es decir, entonces, claro, llega un momento y luego hay cosas que a mí me llaman la atención en cuanto a que parece que solo miramos, nos igualamos con el rival, sea de la categoría que sea. Y Mm. muchas veces no estudiamos el partido para ver dónde les podemos hacer daño, sino dónde nos pueden hacer a nosotros menos daño, Mm. que es distinto, que es distinto. Yo recuerdo un partido cuando Cruyff entrenaba al Barça, que se quedó campeón no sé cuántas jornadas antes, que era imbatible y que de hecho yo creo que no le habían ganado un partido en la liga. Y llegó en la segunda vuelta a Calderón, yo como soy viejo tengo esa memoria, y el Barça jugaba una línea de fuera de juego, no como esta, pero muy radical, y avasallaba. Y recuerdo cómo Luis Aragonés preparó un partido en el que en el Calderón era un espectáculo. Tú veías que los delanteros corrían hacia nuestro propio campo, los nuestros, se la soltaban al medio y salían Melo o Panadero Díaz como balas a campo abierto, solos. El delantero Claro. volvía sobre los pasos y se quedaba solo, y los de Barcelona estaban viendo cómo llegaban 3 contra nadie. Mm. El otro día Imanol lo hizo muy bien en ese sentido, se estudió muy bien a Barcelona. Y yo ese tipo de cosas, bueno, no las veo. De hecho, Ancelotti no lo vio tampoco. No, no lo veo, no lo veo, no. No lo vio, porque eso se prepara. Eso Sí, se sí, sí. prepara, ¿no? Entonces yo de repente veo que de repente da igual que juguemos en casa, sobre todo
contra el Lille que contra Las Palmas. Es sacar unos jugadores y venga, el fútbol antiguo, demostradme lo que valéis. Y yo creo que el Atleti tiene jugadores, tiene a Oblak, tiene a Lenormand, para mí Lino es un jugador aprovechable, Coque y Griezmann si se les dosificara y estuvieran en un torneo gordo para mí, o sea, yo no creo que tengamos un equipo de mierda, es más, creo que tenemos mejores jugadores que el año pasado, de hecho, ¿eh? O sea, pese a que faltan, tenemos mejores jugadores, pero no creo que las tácticas les estén ayudando a ser mejores a los jugadores. No, Bueno, es evidente que no. es No, evidente que no, O sea, yo efectivamente. creo que los jugadores salvan al Atleti, pero que al entrenador, pero que el entrenador no está ofreciendo tácticas que ayuden a... Y en ese mundo aparece Giuliano Simeone, que corre como 20, que tiene punto honor y que por eso, digamos, está salvándonos muchas papeletas. No sé si me explico, no porque Sí, sí, sea... sí. O sea, ahora Solo, mismo, solo con eso es titular, porque probablemente claro, eso es. es un jugador en formación, aparentemente todavía, o sea, parece limitado técnicamente, tiene, o sea, físicamente tampoco es un portento, pero la realidad es que ahora mismo, el otro día hablaba con Teno en el campo, cuando salió de titular, digo, ¿a quién le está quitando a quién le A está quitando nadie. o sea, ¿quién tendría que salir? Correa, es el único. Realmente Correa yo creo que se es muy injusto con él y deberían debería haber jugado mucho más de titular de lo que ha jugado. Pero yo no, claro, un chico a base de entrega, simplemente con eso es titular. Entonces también eso deja mucho que desear, ¿eh? No sé si bueno, o es una seña de cómo está el equipo, ¿no? Es que con qué poco es suficiente como para ser titular. Porque él corre por otros, que es un poco lo que Claro. yo quiero que haga la Sí. gente con Griezmann y con Coque. Sí, y cuando coloca a Gallagher de 5, que no lo ha sido nunca, yo creo, No. Mm. cuando le coloca, ahí no está. Es decir, cuando Gallagher juega como con el Rayo, un poco escorado a la derecha, él corre por los demás. ¿Me entiendes? Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. Es En como, su porque posición, claro. Gallagher es un jugador, salvando las diferencias, que juega en el mismo puesto que Simeone. Mm. Solo Bueno, que Simeone sí. juega a la izquierda y este puede jugar a la derecha. Es decir, es un medio box to box que tiene un tiro excelente, que tiene una brega excelente, pero yo, por ejemplo, contra el Paris Saint-Germain jugó de lateral izquierdo. Bueno, porque le entró el miedo a Simeone, salió con una Claro. especie de 4-4-2, le entró el canguero, lo pasó así. Entonces, al final, como están obsesionados defensivamente, iba con su par y el par le arrastraba al lateral izquierdo. Y entonces estuvo, claro, ahí eso es anular tus propios recursos. O sea, vale, tapas el rival, pero coño, es que estás Pero anulando tus tampoco lo propios tapas, recursos. porque como no es lateral izquierdo, le pasaba Pero no lo siempre. ¿No tapaba. te diste cuenta? Claro. Pero lo que tú dices es siempre a ver dónde nos pueden hacer daño, no a ver dónde nosotros podemos hacer daño al rival. Y eso es un problema. También, ya por ir acabando, joder, es curioso cómo el partido contra el Madrid, en nuestro campo, logró desestabilizar a todo el equipo, tanto a los jugadores como a la afición. Es A todo. increíble la potencia de los Sí, pero altavoces eso no del es solo el partido. nacionalmadridismo. Yo Hizo, ese domingo lo tengo como uno de los más tristes de mi vida como atlético, Mm. porque olía lo que iba a pasar. por supuesto. Y estuve, no sé si te acuerdas, en Twitter diciendo, no hagáis nada, no Sí, tenéis sí, nada. Yo estuve todo el domingo y la gente me decía, pero tío, que no, o sea, que hoy no es el día de nada. Cuidado. Y unos que, pues como los de siempre, picaron. claro. Y la gente, o sea, yo entiendo que es injustísimo, injustísimo, que no cierren lo de Bernabéu. Bueno, lo del Hércules de Alicante, Bueno, tirándole eso ya ya tal, ya es. eso es inenarrable. Lo de tal, y que cierren Valencia, que cierren Camp. Pero la gente también ignora que el poder de la comunicación, a lo que algunos nos dedicamos, es muy fuerte. Y ver a 3 o 4 tíos encapuchados en un fondo es un daño eh, Irreparable. Reparable. irreparable. Claro. Irreparable, porque además, claro, eso lo toman como ejemplo. Ahondando en lo que dices, o siguiendo al hilo de lo que dices, o sea, podemos discutir lo que quieras, o sea, podemos discutir lo que queráis, y es verdad que es injusto, y la campaña que montaron es repugnante, y todo, y no sé, yo no soy sospechoso de no criticarlo, pero no, tú no puedes tirar un michero a la cabeza a Claro. un tío. O sea, es que eso no se puede hacer. O sea, te provoquen, no te provoquen. O sea, si tú tiras un michero a la cabeza a alguien, has perdido ya la razón para discutir de forma sosegada con nada. Y eso es algo que hay que empezar a asimilar ya, coño. O sea, eso, o sea, no se puede hacer. O sea, tú no puedes tener ningún discurso si tiras mecheros a la cabeza. Y es así, macho. Y ese es el problema. Que tú al final.
joder, pues ¿con qué discurso vas? ¿Sabes? O sea, dices, pero si es que al final, es que y además, desde el mismo sitio y eso, enfocan encapuchados y tal, y dices, hostia puta, ¿sabes? Sí, pero Y yo lo que, eso también ha trastocado a la afición, ha por trastocado supuesto, a... Claro, porque es muy difícil sentirte identificado con eso, ¿sabes? No, pero es peor, y hay otros que sí se identifican y Sí, bueno, lo defienden, y entonces ya volvemos al eterno dilema de que parece que, o sea, yo sé que el Fondo Sur no es solo el Frente Atlético, por claro, supuesto, claro, y yo incluso sé que el Frente Atlético, aunque lo tenían que haber ahorrado antes, no es solo esos, porque hay gente del Frente Atlético que yo conozco, que son gente que va a animar y que está estupendo. Pero es la sensación de que muchos te quieren hacer ver de que ellos son el Atlético. no, eso sí, es que claro, eso es otra cosa que eso es Y tampoco. eso hace terrible. también mucho daño. Muchísimo, Mucho sí. daño, mucho daño, mucho daño. Porque además es que se pierde ese componente anárquico que tú hablabas al principio, que para mí es lo más bonito que tiene el Atleti, que te une precisamente el amor por tu club independientemente de lo que cada uno piense. Y claro, si es que al final te vas a imponer en el terreno de la afición también un pensamiento único. Yo solamente soy de Atleti, yo que hago esto, esto y esto. Pues tío, pues es que no es así. O sea, hay muchas maneras de vivir el Atleti, tantas como aficionados se congregan allí Mm. todos los domingos y nos ha hecho mucho daño y lo hemos denunciado. Ahora, dicho esto, y que por supuesto a nosotros que nos han amenazado con botellas rotas, poniéndolo en la cara de nuestra cantante porque no cantábamos en español, pues imagínate lo que pienso yo de la gente que se congrega allí. Dicho esto, y que evidentemente son gente que debe desaparecer del mundo del fútbol, lo de la campaña de persecución que hubo a continuación Fue solamente por ser vergonzosa. Atlético de Madrid, porque no se explica de otra manera, porque si no, se hubiera cerrado el Repugnante, Bernabéu, se hubiera cerrado el repugnante. campo Es del que, Hércules, es acojonante. O sea, bueno, pero es que hay algo muy importante en esa filosofía. Y para Florentino Pérez, que es el amo del cotarro y el que maneja todos esos hilos mejor que nadie, el rival de toda la vida es el Atlético de Madrid, claro, no el Barça, es el no Atlético. el Claro. Barça. Eso por un lado. Y luego por otro lado, él no necesita, aunque ahora tiene problemas, aparte de que esté jodido por lo del campo y todo eso, pero el Atlético de Madrid ha perdido estos 3 años una oportunidad impresionante para rebasar al Barça. De hecho, en el Mundial lo ha rebasado, en el Mm. Mundial de Clubs, y para dar un salto potencial definitivo. Y es lo que no se ha aprovechado desde el club y la dirección deportiva, y estamos todavía aquí hablando de todo lo que hemos hablado hoy. Porque tiene una política de comunicación de mierda el Atlético de Madrid. O sea, no han entendido nunca lo que es y no han entendido nunca cuál es el relato que debe tener el Atlético de Madrid de cara al exterior. Y probablemente por miedo al pecado original, siempre han tenido un perfil bajísimo en ese sentido y tanto internamente, o sea, la comunicación internamente como externamente deja muchísimo que desear. Bueno, la prueba es que el representante natural del equipo es Enrique Cerezo. Te quiero decir que cada vez que cuenta algo nos mete en un problema, ¿no? O sea, eso yo no sé por qué, o bueno, o lo puedo intuir, ha sido un problema. Y entonces ha dejado a los medios de comunicación, al nacionalmadridismo, construir un retablo en el que el Atlético de Madrid tiene un papel asignado desde hace muchos años, que es el que interesa, ¿no? A la venta de este fútbol que nos quieren vender, de David contra, bueno, no, de Madrid-Barça y que todos los demás somos Atrézco. Pero claro, por eso ha molestado tanto Simeone, porque ha roto ese discurso, metiéndose ahí entre Claro. medias, compitiendo. O sea, eso es muy difícil de explicar con las tesis que se manejan en los medios de comunicación. Y el Atlético de Madrid, en lugar de reforzar eso, a base pues es que tenemos un discurso maravilloso, es un discurso de épica, de equipo De distinto, rebeldía, sí. de rebeldía. Es una cosa que es un caramelo, te lo juro. Yo creo que Sí. bueno, ahí está la señora Rasmus, o sea, te dice, para comunicadores, para gente que se dedica a esto, creo que es un caramelo y tiene un potencial bestial. Y en lugar de aprovecharlo, parece como que es que les da vergüenza y lo que quieren es esconderlo e intentar asimilar a lo otro. Y entonces creo que es un error garrafal que vamos a pagar durante años, porque han perdido una oportunidad de Claro. lujo durante todos estos 10 años para hacer muy fuerte ese Pero discurso. además como empresa, ¿eh? Como Como Claro, empresa, no, empresa. claro. no, si está hablando como empresa, sí, sí. Sí, 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 porque... total. Y esa empresa, y ahora hay que decirlo, la han mantenido Simeone. Total. Claro, Es así. Total. claro, claro. Demasiado poco le pagan. O sea, más le tendrían que Pero- pagar pero por haberle sacado a flote el chiriquito. Está claro, está claro. yo qué sé, a nivel de símbolos, o sea, en lugar de esta campaña estúpida con el escudo y toda esta mierda, o sea,
Tú te vas a los valores históricos, a lo que quieres, lo haces, tú eres diferente a los demás. O sea, los demás cambian el escudo, pues yo no, yo tal, yo no sé, te quiero decir, Sí, 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 bueno, lo del vende la imagen de escudo. ser un equipo diferente porque lo eres, coño, porque tienes un tipo, coño, que estás comiendo en la misma ciudad con el equipo más grande del mundo, con el que más dinero tiene, no sé qué, y somos millones de personas que por lo que sea, nos mola más esa historia. Y encima ahora es que es un discurso maravilloso. Es que hay libros, yo por ahí tengo un libro que publicaron en Inglaterra de cuando la Leti gana la liga, y claro, es que lo venden como un hecho épico, que es lo que es, o sea, es que es Claro. un hecho épico y maravilloso que es pura literatura, te quiero decir. Y eso, que es algo que no puede escribir el Barça, ni puede escribir el Madrid, ni puede escribir el Bayern, ni el City, porque vienen desde otros sitios, en lugar de aprovecharlo, parece que es que reniegas de ello, ¿no? Y lo ocultas. Y eso me No, pero parece bueno, No, y impresionante. sobre todo en paralelo, no tienes una estructura deportiva eh, eh, que impida que tú ahora tengas que fichar de golpe y corriendo para ajustar al equipo jugadores que por mucho que fiches no vas a llenar todos los huecos que tienes porque llevas 3 años sin remodelar la plantilla. Testeando. Ya está. efectivamente, efectivamente. Como dijo Edilla en ese hilo al principio de temporada, dice, tienes un piso con goteras en la cocina y te dedicas a alicatar el baño. Pues claro, al final las goteras siguen estando en la cocina. El baño te ha quedado precioso, has puesto mármol de Carrara, grifería de oro, pero la gotera en la cocina sigue cayendo encima del fuego. Pero bueno, esto es lo que hay. También, Sí. como dice Ignatius, mi referente filosófico de este año, vivimos en la edad dorada del periodismo y de la comprensión lectora. Entonces también esto es muy, muy importante para que la gente compre el relato. Bueno, en fin, qué curioso que el más talentoso, desde mi punto de vista, de los tres que conformaban ese grupo, es el que desgraciadamente menos éxito ha tenido, que le va bien, ¿no? Pero tanto que como Broncano, fijaos dónde están, y el pobre Ignatius está ahí. Bueno, Broncano es del Atleti, por lo menos. Eso, bueno, y que también parece ser que los dos son No del lo sé, Atleti, no lo sé, le conozco a Sofía, pero no, cosa, no, no sé cosa nada. que me alegro. Bueno, pues nos vamos a ir ya porque suena la cena ahí en el comedor. Muy bien, Eh, y que Aupas Leti, hombre, que por no supuesto, critiquemos, por supuesto. que no nos vean como... No, 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 no. y luego hay una cosa, que no nos vean así, y sobre todo otra cosa que quiero dejar muy remarcado. Yo lo opino hablando en un café, tomándolo con vosotros o con mis hermanos, lo opino en Twitter y lo opino aquí. No Claro. cambio de opinión según en qué sitio esté. Es que eso, ¿Eh? No es cambio que de eso es opinión muy según en qué importante sitio esté, también. porque yo veo unas cosas en Twitter y luego veo otras cosas cuando están en pantalla. Ahí le has dado, ¿sabes? Ahí le has Se dado. hacía muy bien todo, pero luego, ¿qué tal? No dudo de Simeone, pero hombre, pues Simeone, es decir, no, no, yo no dudo de Simeone, yo simplemente planteo que ojalá vuelva al que fue, pero sobre todo que a lo mejor, si tuviera gente al lado que le criticara o que él asumiera esa autocrítica, Claro, eh, yo, yo, yo le debo a Simeone el último año de vida de mi hermano que no fuera lo peor de mi vida, no sé si me claro. entiendes. Sí, 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 sí. sí, ¿Cómo sí. cómo no le voy a agradecer yo a Simeone de por vida lo que ha hecho? O sea, vamos, eh, eh, lo más, pero Claro, hombre, eso no quita que de repente digas, por las nuevas generaciones o por tal, se cambia. Yo pensé que iba a cambiar cuando nos eliminó el Leipzig en aquella Copa Europa en Lisboa, ¿os acordáis? Sí. sí, Él se dio cuenta que había cambiado todo y lo dijo, y dije, bien. sí, sí, sí. Y luego le Claro, sí, sirvió yo para creo que no todas cambiar. nuestras críticas, o por lo menos las mías, sin lugar a dudas, son con Simeone al mando. O sea, a mí lo que me gustaría es que Simeone, él es esa transición que iniciase, que la culmine, pero que la culmine de esa manera y que le acompañe al equipo y que el club entienda tal y que dé un golpe en la mesa y no pase por determinadas cosas. O sea, yo siempre No, no, estoy. no, O sea, Simeone quiero se decir, o tiene sea, que ir de aquí cuando le dé la gana a él. Claro, claro, o sea, Cuando le nosotros dé que la venimos gana a del él. Atlético de Madrid previo, te quiero decir, o sea, yo ya, o sea, que Simeone para mí tiene crédito para hacer lo que quiera, te quiero decir, porque es que es imposible, o sea, estos 10 años son irrepetibles, yo no los había vivido nunca, ¿sabes? Y No, creo pero y cuando habla de la gente cómo juega el Atleti, yo voy a decir varios partidos. La final contra el Chelsea de la Supercopa, esa fue fue la final del maravilloso. Madrid contra la Supercopa, maravillosa. la final de la Recopa contra el Bilbao, la vuelta contra el Chelsea en Champions que nos llevó a la final de Lisboa, creo. Es decir, el Atleti yo le he visto unos partidos como no lo veía desde la época de Gárate, La vuelta, la vuelta contra Madrid cuando nos eliminan en el Champions, el último partido de Champions sí, League que jugamos en el Calderón, esa primera parte, eso Fue es, increíble. eso es para ponértelo en vídeo y disfrutar, es una maravilla, es un equipo.
rabioso, empoderadísimo, arrollando, o sea, fue increíble. Y eso lo hemos visto con Simeone. O sea, te quiero decir que es que yo por eso cuando la gente, a mí me da mucha rabia cuando la gente habla de Simeone como si fuese un entrenador que hubiésemos fichado este verano. Macho, tío, que no, tío, que sabemos lo ¿no? que es. Para bien y para mal, sabemos lo que es y que o sea, además ha demostrado con creces de que sabe muchísimo más que nosotros o sea, y cuando, o sea, por eso cuando dicen, es que lo pone para hacerle rabiar o porque... digo, macho, no creo que, que son profesionales, coño, ¿sabes? Si no lo pones porque cree que no es lo mejor, o sea, no para que Jacinto Pérez 1238 amigo de sus amigos, esté por las tardes enfadado, ¿sabes, tío? Ese es un melón que no vamos a abrir a las redes sociales porque será en otra ocasión, porque sería Vale. para otra hora y media. Muy bien. Pero antes de irnos, como nosotros somos gente con gafas, yo ya no, porque me he operado de cataratas y veo fenomenal de lejos, de cerca no, porque me he puesto las lentes baratas. eh, pero salimos con gafas siempre a recomendar series y cosas así, porque somos unos enterados y unos tipos con criterio. Pero claro, estando tú aquí, te tengo que preguntar qué has visto y qué te ha gustado últimamente. Bueno, yo suelo estar viendo series inglesas Mm, todas las que puedo, sí, lo sé, lo sé. pero voy a recomendar una serie que lleva un par de años en filming, porque en España es el único país donde para ver series tienes que pagar una plataforma, el Sí, único sí. país de Europa. Es el único país de Europa que produce series para plataformas, no para televisión en abierto. En cuanto cruzas las fronteras, la mayoría de las series se hacen en abierto y tienen unas audiencias del copón. O sea, que la gente no lo sabe, pero hay que recordarlo. Yo recomiendo, y no me voy a poner en plan estiloso, pero porque es una serie croata, lo reconozco, y eso siempre impresiona. Es una serie que se llama El último artefacto socialista. Ah, sí, sí, yo lo he visto, está genial. Sí, sí, sí. Y la recomiendo porque me parece que es una demostración de cómo hacer una gran serie, contando cosas que parecen pequeñas, pero que se convierten en enormes a nivel emocional, a nivel tal. Y para mí es una de las obras maestras de los últimos 5 años en ficción, sin duda alguna. Sí, sí, Pues ya sí. sabéis, el último artefacto socialista. Y ya, como es una película, una pregunta habitual en nuestras conversaciones, porque los dos somos fans, ¿qué te parece el Doctor Who nuevo? Empezó con algunas ideas buenísimas, Sí, buenísimas, que parecía que es Russell T. Davis, con lo cual. sí, 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 está bien, está eh, bien. pero luego volvió Ha a flaqueado otra vez, sí, sí, cambiar. sí. Yo creo y fíjate que a mí la etapa de Moffat y de Capaldi es la que menos me gustó. O sea, luego llegó la actriz que hizo Doctor Who, Sí, que hizo unos capítulos iniciales que me interesaron mucho, eran muy Ministerio del Tiempo. De hecho, sí, 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 sí. la gente lo criticó incluso en Inglaterra, ¿no? Ah, sí. Que dicen que no lo han visto, pero que alguno lo vio porque dijo, esto es Ministry of Time, ¿no? Yo creo que Doctor Who tiene un problema de base, que es lo que le hace grande, pero lo que le hace no poder salirse de ese corsé. Es cierto toque pedagógico infantil. Ya. Claro, eso nos ha quitado de. No se lo ha quitado nunca, Y no se claro. lo puede quitar porque No se lo forma puede parte de quitar, su claro. esencia y es lo que la ha hecho maravillosa. Mm, Claro, yo, por ejemplo, desde la humildad que haber hecho una serie como El Ministerio del Tiempo, aunque tiene más que ver con Life on Mars en concepto que con Who, sí. aunque tal, el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, siendo históricamente, y lo va a ser siempre, peor serie que Doctor Who, porque Doctor Who para mí es de Mm, los top, y soy uno de los creadores del Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo se podía permitir el lujo de hacer un capítulo como el de Napoleón, que era pura comedia, tipo aló, aló, sí. pero se podía permitir hacer capítulos adultos sobre el concepto de pérdida, Mm. del pasado, de tu familia. O sea, el Ministerio apelaba a razones emocionales adultas muy potentes. Y eso, en ese pequeño terreno sí que creo que en ese es más Sí, fuerte. Moffat lo intentó, pero Moffat se lía demasiado, ¿sabes? Es demasiado trascendente. Sus historias son muy difíciles de seguir, te pierdes un poco. Moffat, Mm, que para mí, que era el preferido de mi hermano y yo también era un gran fan, me decepcionó mucho, pero ha hecho una serie sobre que se llama Douglas is Cancelled, is Ah, Cancelled, sí, es inglesa también, sí. sí, sí, sí. que son 3 capítulos que cuentan la historia de un que está, no sé si En en Showtime está. Showtime. Showtime, pero Sí, aquí no sí, sé si está en Showtime, creo. Max o se puede ver Yo la he visto en Showtime, sí. Showtime. Eh, que cuenta la historia de un periodista de telediario histórico en televisión, de esto que es el mayor y la presentadora joven al lado y tal, que de repente le pillan en una boda, alguien en Twitter dice que ha hecho un chiste misógino. Y le cancelan.
Y a partir de ahí, cómo lo cuenta y todo lo que cuenta es como si Moffat se hubiera encerrado 2 años a demostrar lo bueno que es. Lo bueno que es. A mí me parece buenísimo. A mí me parece buenísimo, pero es Y verdad esa que. serie de verdad, porque además está hecha por un hombre, me parece una visión de que la batalla feminista se ha ganado muchas cosas, pero hay otros terrenos que son muy duros de pelar, que es el Mm, del trabajo, el poder, ujú, eh, y sobre todo que se puede ser machista por acción, pero también por omisión. ujú. Y me parece brillante. O sea, esa serie, que son 3 capitulitos, es dura, muy entretenida al mismo tiempo y es brutal. Y yo me alegré mucho porque dije, hombre, el gran Moffat está de vuelta, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. A mí me encanta, pero es verdad que algunas temporadas de Doctor Who se me hicieron bolas. Y Claro, de. lo que pasa es que tú ves Russell T. Davis, que te ha hecho 2 series que para Claro. mí son impresionantes, como It's a Sin, la de la Mm, historia del SIDA Joder, es en tristísima esa serie, el macho. inicio del SIDA, sí, que es una obra maestra. Y luego Years and Years, que sí, las hizo seguidas, y claro, en ese momento le sobrepasó. O sí, sea, sí, sí, total, total, Russell T. total. Davis en ese momento sobrepasó a todo el mundo, a todo el Total, mundo. total. Pues ahí tenéis las recomendaciones de Javier. Otro día también quedamos para hablar, que esto es un tema que nos apasiona a Tony y a mí, acerca de la enseñanza de historia en los institutos, que eso tú como historiador también tendrás algo que decir. Sí, sí, lo que Porque, pasa es que no sé cómo se enseña en los institutos. pues Eso no, fatal, no quieras saberlo. no quieras Yo quiero saberlo. saberlo, ¿no? Porque, El viernes mi no, hija tiene un examen que le entra a la Revolución Americana, a la Revolución Francesa, todas las revoluciones del siglo XIX y 2 huevos duros. O sea, todo en el mismo examen. Digo, pero por favor, tío, eso es que de verdad, no, no. ¿esto qué es, macho? O sea, que, No, bueno, no, en fin, es un yo desastre. hablando de Twitter, tuve hace poco un conflicto con el que se supone que era mi amigo, bueno, éramos conocidos, que era Pérez Reverte, cuando dijo eso de que Picasso pintó el Guernica por dinero, que no tenía amor al arte y tal, Ah, sí, sí, que simplemente yo le demostré por documentos, que no era así, ¿no? documentos, todo lo que le costó verdaderamente el Guernica Sí, y sí. tal, que me conllevó un mensaje privado muy durísimo. ¿Y ya no sois amigos? No, tampoco que éramos, bueno, sí, nos llevamos bien, Conocidos. pero es que la historia de España no es el Capitán de la Triste, No, 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 ni mucho menos. ni ese punto Yo, de vista. yo te digo que yo que trabajo con profesores y con niños durante estos últimos 10 años me he dedicado a hacer en la medida en la que nosotros podemos también difusión y divulgación a través de la música de diferentes materias, la historia, entre ellas tal. Muchísimos de ellos utilizaban, tú lo sabes, los capítulos del ministerio para, Sí, 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 para sí. enseñar, para enseñar historia. Y eso es una maravilla. Yo creo que de eso sí que te tienes que sentir súper orgulloso Bueno, porque, y aparecen los libros de texto, tanto Isabel como el Ministerio, y sí, sí, claro, ellos claro, por eso te digo que es fantástico, la verdad. Sí, aquí mi hija está terminando su Isabel, a ver si la acaba, ¿sabes? Lo que pasa es que van a estrenar Stranger Things dentro de poco y claro, hay prioridades. O sea que- Ya sabes que Isabel, la buena es la primera, que es la que hice yo. Sí, 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 está claro. Bueno, amigos, pues nada, Javier, con un gusto como siempre, tío. Bueno, Tenemos que hacer esto más, cuando tú quieras y puedas. André, Sabes sí, sí, ya, que ya me vais llamando y vamos buscando hueco, no os y ya te preocupéis. digo que eres nuestro Pérez Reverte en el hormiguero, que sube la audiencia. Muy bien, perfecto, yo encantado. A ver qué Bueno, pasa. Bueno, abrazo. chicos, Ah, hala, un abrazo, hasta luego. 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 Bueno. Otro en el